Un político no tiene por qué ser experto en todo. ¿Los políticos tienen escrúpulos o no? El partido es una organización para conquistar el poder. Entonces, ¿a quién van a colocar al frente? A alguien que crea que puede conquistar el poder. Si llega alguien que dice, no, yo es que soy muy honesto y no voy a nunca mentir, ni voy a hacer trampas, dirán, tú no eres caballo ganador. Más inmigrantes, más concentración en grandes ciudades, reducción del tamaño de los hogares. Y no se ha construido. Si no construyes, ¿dónde vas a meter 10 millones de personas nuevas? ¿Qué esperas que vaya a generar eso sobre los precios de la vivienda? Si este funcionario trabaja mucho, seguro que genera valor. No, a lo mejor está en un área que es inútil y por mucho que se esfuerce, es que no va a generar valor porque este área no sirve para nada y hay que cargársela y hay que echarlo porque… ¿Cómo estás viendo la llegada de Trump y cómo Elon Musk está interviniendo? ¿Ves a Javier Milei como potencial candidato al Premio Nobel de Economía? ¡Viva la libertad, carajo! Nosotros creamos la Universidad de las Hespérides. Hay varios pasos en los que el resto de universidades, es decir, tu competencia, tienen que valorar si esa universidad es necesaria o no. Estoy alucinando, ¿eh? ¿Qué grados quieren dar en su universidad? Economía, ADE, emprendimiento. Es que esos ya los damos nosotros. Dice, no hay demanda de mercado para… No, si yo es que quiero quitarle su demanda, porque su grado es una basura y yo quiero hacer un producto mejor que el suyo y que sus estudiantes vengan al mío. Que levante la mano quien cree que en los próximos 5 años España va a estar mejor. Que levante la mano quien cree que en los próximos 5 años España va a estar peor. ¿En cuál levantarías la mano? Si tienes dinero parado en el banco, esto te interesa. Déjame que antes de comenzar el episodio te hable de Trade Republic, nuestro sponsor, que es un banco 100% online, que a diferencia de los bancos tradicionales, no se queda con el interés del Banco Central Europeo, sino que te lo devuelve. De esta manera, cuando tú tienes dinero depositado dentro de Trade Republic, ganas un 2,53%, que es ahora mismo el tipo que da el Banco Central Europeo, y eso es una ganancia que obtienes día a día para que tu dinero esté trabajando por ti. Además, dentro de Trade Republic puedes comprar desde €1 simplemente acciones, ETFs, bonos, es decir, que puedes incluso poder optar a otro tipo de inversiones. Trade Republic es una inversión segura y está garantizado con 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos, dado que está asociado con una entidad financiera de Alemania. Además, si buscas ahorro adicional, tienes un servicio de Safeback por el que ganas, digamos, o te devuelven el 1% de todas las compras que realices con la tarjeta. Si quieres más información, puedes entrar en spicyfortuna.com/invertir o mirar el comentario fijado o el enlace de la descripción. Y ahora vamos al episodio con Juan Ramón Rayo porque la conversación ha estado muy interesante. Bienvenidos a un nuevo episodio Extra Spicy. Como nos habéis pedido que trajéramos a alguna persona con ideas un poco distintas para poder generar debate, tenemos el gran placer de presentar a Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Pues un placer y también estamos con Euge y con Álvaro, aunque hoy el importante es Juan Ramón. A mí me hace mucha ilusión que esté hoy aquí, pero como sabes te llevo siguiendo hace años y tenemos la ocasión de tener una conversación para arreglar España, ¿no? ¿Cómo lo planteamos esto, chicos? Pues yo creo que así, directamente. O sea, vamos a arreglar España como si estuviésemos en una tertulia, ¿no? Básicamente en una charla de bar. ¿Por dónde empezamos, Sí. Juan Ramón? A ver, no es sencillo, ¿no? Y desde luego desde la barra de bar pues tampoco es que se puede hacer mucho, pero bueno, al menos sí resaltar algunos problemas que yo creo que son muy claros. Dos de los principales a los que se enfrenta sobre todo una parte de la sociedad, ¿no? Que esto también es llamativo porque no es un problema que afecte a toda España, sino a un sector creciente de España, como son los jóvenes. El problema de la vivienda y de las pensiones, que están muy vinculados el uno con el otro. La cada vez más difícil accesibilidad a la vivienda y un sistema de pensiones que, por mucho que propagandísticamente nos digan que está todo maravilloso, cada vez está más agrietado. Sí, esto no lo entiendo, porque salía la ministra el otro día diciendo que la hucha de las pensiones estaba llena. Cuenta esto, porque no acabo de entender muy bien. Me parecía muy tranquila, ¿no? Claro, a ver, la hucha de las pensiones se crea en el año 2001, la crea Aznar, porque en ese momento sí que es verdad que la seguridad social ingresaba más de lo que gastaba. Entonces, en lugar de, eso hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? En lugar de decir, oye, como ingresamos mucho, vamos a subir las pensiones, que es una hipoteca de futuro, pues bueno, el superávit que tenemos lo guardamos para, bueno, pues hacer frente a déficits quizá futuros. Que tampoco daba para tanto, ¿eh? En su mejor momento la hucha llegó a tener 70.000 millones, que suena mucho, pero ahora no llega ni a medio año de pensiones. O sea que no es para echar cohetes. Pero bueno, tenía cierto sentido, cierta lógica. ¿Cuál es el problema? Que ahora la hucha se está rellenando, pero no tenemos superávit. Entonces, si no tienes superávit, ¿cómo puedes ahorrar? Si yo gasto más de lo que ingreso cada mes, ¿de dónde surge mi ahorro?
pues lo que están haciendo es echar mano de deuda. Emiten deuda y claro, si tú te endeudas, te dan dinero y ese dinero lo meten en la hucha y dicen, fijaos, la hucha está creciendo, está todo fenomenal. Pero claro, hay que mirar un poco el saldo neto. Y el saldo neto, sin hacer más complicaciones, que en verdad se podrían hacer y aún sería peor, pero es que la hucha tiene 9.000 millones, que no da para nada, ni un mes de pensiones, y la deuda de la Seguridad Social son más de 100.000 millones de euros. Entonces, ¿qué situación financiera más maravillosa? 9.000 millones de activos, más de 100.000 millones de deuda. Y al final lo de la hucha de las pensiones es un eslogan, simplemente casi. Ahora mismo es propaganda. Es sí, propaganda claro. porque te endeudas y dices, vale, con esto que me están prestando, lo meto a mi cuenta de ahorro. O sea, es como si una familia Sí, pide sí, prestado sí. al banco y Exacto. dice, vale, pues me dejas este dinero, pues esto lo meto a mi cuenta de ahorro. Mira, estoy ahorrando. O sea, ¿Cuánto ahorro, no? Sí. Claro, Entonces es un puro truco de marketing. O sea, realmente. Claro, pero yo lo que creo que deberíamos plantearnos es qué necesidad tienen de hacer este marketing. Si el sistema estuviese perfectamente, pues sería obvio, no haría falta vender la burra. Pero cuando se tienen que endeudar para meter dinero en una hucha y decirnos que fijaos en la hucha, esto es la prueba de que todo está maravillosamente, es que ellos mismos son conscientes de que no lo está y que tienen que mantener a la población engañada. Yo el otro día, que siempre Marc se empeña en repetírmelo, pero esta vez lo voy a sacar yo antes de que lo saque él, en Twitter, yo también iba buscando un poco la polémica, pero comparé el sistema de pensiones de reparto español con un sistema Ponzi. Entonces, a ver, es discutible, ¿eh? Se pueden discutir Sí, las claro. dos posturas, pero tiene el esquema piramidal, necesita que entre más personas, se puede defender que se puede financiar sin nuevas personas que entren, a costa de deuda, etcétera, y que no tiene el componente engañoso, que yo creo que sí por esto mismo, porque como la gente no entiende bien cómo funciona, pues le cuelas estas movidas de hucha de Pero las pensiones y El, demás. el tema del engaño, la pregunta es, ¿hay un engaño con intención o sin intención? Porque a lo mejor sí que es un engaño, es pero indiferente. los que lo crearon no fueron ni conscientes del engaño. ¿O cómo? Es indiferente, pero si estás engañando, O sea, a ver, cuando se crea, claro, que la idea original la crea Bismarck en Prusia, realmente ahí no había engaño. Ahí lo que tenías era pues una población envejecida, ¿no? Esto muchas veces tampoco se menciona, pero la edad inicial de jubilación en Bismarck, en el primer sistema de pensiones público, era de 70 años. Pues claro, Prusia, finales del siglo XIX, 70 años, pues claro, estaba el sistema preparado para pagar algunas pensiones 3 o 4 años, no como ahora que son 20 años, ¿no? En promedio, bueno, 18 años que se pagan. Entonces, bueno, ahí, claro, era casi algo asistencial. Oye, tú has sobrevivido hasta los 70, 71, 72, a lo mejor no tienes muchos ahorros, el Estado te da esto. Que sí, que se financia con impuestos de la generación actual, pero esa generación no había cotizado. Entonces, bueno, a ti te lo damos y todo maravilloso. Luego esto se va generando una rueda y claro, ahí sí que entramos en un esquema, no sé si Ponzi, pero parecido al Ponzi, de para que las pensiones se sigan pagando, tienen que entrar nuevas hornadas de trabajadores que coticen y que paguen esas pensiones. Si en algún momento se interrumpe el flujo de nuevos entrantes, aunque no sea piramidal, da igual, aunque si se interrumpe el flujo de nuevos entrantes, no se paga. Y eso sí es un esquema con características Ponzi. Porque para que no fuera Ponzi, la Seguridad Social tendría que tener activos propios y pagar las pensiones con los flujos de esos activos. Pero no, lo Y paga con la carne nueva que entra al sistema y la exprime a cotizaciones. y ahí es donde yo veo que está el engaño, porque hay mucha gente, demasiada, que piensa que verdaderamente dice, no, yo es que he cotizado toda mi vida. Claro. Como si lo que hubiese cotizado estuviese en una caja, estuviese generando un rendimiento y que se fuese a tirar del ahorro. Sí. Y eso no es así. Y ese es el engaño. A mí me cuesta mucho ver porque al final hay mucha gente que te explica, ¿no? El tema de la magia del interés compuesto, ¿no? Que si tú ahorras un poquito cada mes y lo capitalizas, logras tener de aquí 30, 40 años pues un capital muy relevante. ¿Por qué el sector público no capitaliza y hace uso de este interés compuesto, de esta magia? Bueno, a ver, cuidado con eso también, ¿eh? Es verdad que el sector público no capitaliza, eso es totalmente cierto, pero la rentabilidad que tienen los que han participado en el sistema público de pensiones hoy por hoy no está mal, ¿eh? Estamos hablando a lo mejor de un interés compuesto del 4 o 5%, pero que se lo paga el Estado sangrando a la población a impuestos, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con esto? Que la gente que ha estado Si tú poniendo miras- dinero... Si tú miras la rentabilidad de cuánto has estado pagando a Vale. la Seguridad Social y luego qué pensión te queda luego, te sale una Es un buen TIR, juego. Te Claro, sale una TIR del 4 o 5. Pero no porque hayas invertido en nada que genere riqueza, Exacto. Claro. porque ese es el drama. El interés compuesto te paga un interés que tú puedes reinvertir porque es, bueno, si lo queremos mirar con una perspectiva a lo mejor agraria, ¿no? Pues
yo tengo un campo, siembro, cosecho y parte de la cosecha la reinvierto y entonces mi cosecha va creciendo cada vez más y me va dando más renta. Aquí no. Es un rollo Madoff que te daba un 8%. Claro, por eso es un y te Ponzi. lo pagaba de los Impuestos, otros. claro, sí, Pero sí. por No, eso y es de un hecho, Ponzi, claro. si descuentas inflación, es negativa, la rentabilidad. No, lo no, que queda. no, estoy Da hablando positivo. de después de inflación. Sí, Ah, sí. después de inflación. Sí. Claro, Claro, porque la claro. gente luego encima, como vive más, percibe Bueno, más. y entonces, Claro. Es que hostia, cada, es que cada cambia, año, cambia bastante. cada año, por ejemplo, que se alarga la esperanza de vida, es un año Mm. más de pensión que se Claro. cobra y eso afecta mucho a la rentabilidad, claro. Sí. Claro, me ha hecho gracia. ¿Por qué vinculas las pensiones a la vivienda? Creo que es un tema importante. Bueno, porque al final, cuando un joven deja de ser joven y llega a la edad en la que ya no está trabajando y ya de vivir de lo acumulado, de su patrimonio, ¿qué tiene de patrimonio? Tradicionalmente, pues el boomer, por decirlo de alguna manera, ha tenido la vivienda propia pagada y una pensión pública que era bastante generosa en términos de lo que había cotizado y que más o menos se podía pagar. Nuestra generación o la que tenga menos años, ¿con qué se va a encontrar? Con una vivienda que a lo mejor no ha podido adquirir, como mucho la recibirá por herencia de sus padres, eso sí puede ser, pero ya veremos si tiene vivienda, dónde la tiene, si le sirve y cómo le sirve, y luego con un sistema de pensiones cada vez más frágil. Entonces, si tú no ahorras por tu cuenta para prepararte de cara a la jubilación, te vas a enfrentar a una situación de descapitalización público-privada muy seria y habrá mucha gente, vamos, generaciones enteras, que llegarán a la jubilación con lo opuesto y con una situación, ya digo, delicada. Sobre las pensiones, yo he leído que hay gente que defiende que bueno, se pueden financiar con impuestos o con deuda. Y de hecho, el ratio de deuda total de España que va subiendo, pero sube más despacio que el PIB ahora mismo, me parece. Ujú. Con lo cual, claro, el sistema de pensiones requiere más recursos, tú te tienes que endeudar más, pero el ratio deuda-PIB va bajando, ¿no? Entonces dices, no, ves, Ya. estamos mejor. Claro. Eso es en parte cierto. El tema es que la restricción presupuestaria, como decimos los economistas, sigue operando. Es decir, si tú destinas más dinero a pensiones, lo destinas menos a otras cosas. Entonces, las pensiones, claro, el gasto va aumentando y va fagocitando porciones crecientes del presupuesto público y también de los presupuestos privados de los que pagan esas pensiones. Por ejemplo, más de la mitad de todo el aumento de la recaudación fiscal de los últimos 8 años ha ido a parar a pensiones públicas. Entonces, claro, todo ese dinero que se podría haber quedado en el bolsillo de los ciudadanos o, desde una perspectiva más socialdemócrata, que podría haber ido a financiar otros programas, no lo ha hecho. Entonces, si tú miras el presupuesto, por ejemplo, estatal de vivienda, ha caído. Pero una pregunta aquí, perdón, porque a lo mejor es un poco cabronceta, pero el dinero sí que está yendo a los ciudadanos, simplemente una parte de ciudadanos, porque lo estás dando en una transferencia directa en forma de pensiones. Ah, no, pero te quiero lo quitan decir, a ti y se lo dan a otro, claro. claro, o sea, en la asignación de recursos dices, vale, este dinero no lo estamos pudiendo dedicar a sanidad, educación Sí, o o vivienda. Ministerio de Igualdad o vivienda. O vivienda. Pero va a los pensionistas que en última instancia ellos harán consumo, lo ahorrarán y lo heredarán ya a las generaciones futuras, con lo cual más o menos tampoco... O sea, igual está hasta incluso mejor invertido el dinero ahí de los presupuestos del Estado que en muchas ineficiencias en las que se mete luego después. Bueno, pero también en esas ineficiencias puedes decir que luego se gasta. Quiero decir, incluso la corrupción se termina gastando en consumo Sí, variado y circula por la economía, ¿no? Quiero decir, que el argumento de esto termina llegando a la economía siempre termina llegando de alguna manera. La cuestión es quién es el que decide cómo se gasta y quién disfruta de ello. Y aquí, claro, tienes una generación joven cada vez más asfixiada por múltiples frentes, mercado Ujú. laboral con dificultades de inserción, paro, precariedad, etcétera, vivienda cada vez más inaccesible, no para los pensionistas actuales, sino para la generación joven, y luego cotizaciones sociales crecientes, y luego programas públicos, que yo no soy partidario de ellos, pero claro, ahí hay un juego de suma cero, programas públicos que tampoco les llegan. Es decir, lo que decía, tienes un problema de vivienda, pues uno diría, oye, pues el Estado, la socialdemocracia en la que vivimos le asigna el papel de resolver los problemas de la ciudadanía, problema crucial, vivienda, pues que invierta el Estado en fomentar vivienda privada o vivienda Ujú. pública, pero que invierta. Bueno, pues te cae el presupuesto de vivienda durante los últimos años. ¿Por qué? Pues porque el dinero que podría haberse destinado a vivienda lo has destinado a pensiones. Y cuanto más tengas que destinar a pensiones, menos podrás destinar a otras cosas.
el dinero o los recursos no son infinitos y, por tanto, si van para algo, para el consumo de los pensionistas, no van para inversión en defensa, no van para inversión en vivienda, no van para sanidad, etc. Y luego, en términos de justicia, la tercera edad es el sector de la población que más se ha enriquecido en los últimos años, con lo Sí, sí. cual no es, Mm. a priori, no es el sector que necesita quizá más refuerzo, aunque esto tiene un matiz, ¿no? Mira, en mi caso particular, mi abuela tiene una pensión de 1.500 euros y ahora está en un centro geriátrico que le cuesta 2.000 al mes. Ya. Entonces, ni con la pensión pública, inclusive claro. por arriba, puede cubrirse el coste de vida, ¿no? Con lo cual, al final, creo que hay que dar una vuelta a todo. O sea, coincidimos que hay un problema. La pregunta, y por eso estamos aquí en el bar, ¿no? Charlando, ¿cómo solucionas esta transición de un sistema de pensiones que no puede sostenerse y un problema de vivienda como el que tenemos? O sea, bueno, yo creo que el problema de vivienda se soluciona, no diré fácilmente, pero que tiene una solución autónoma o parcialmente autónoma. Es verdad que va a afectar, ¿eh? Porque eso también hago ese matiz previo. Claro, si tú abres el mercado de la vivienda y los precios de la vivienda empiezan a caer, los alquileres empiezan a caer, parte de los que cobran los alquileres son los pensionistas que complementan su pensión pública con la renta del alquiler de la pensión privada. Es decir, eh, el ingreso efectivo que tienen muchos pensionistas es pensión pública más piso que alquilan a otros. Si tú bajas el alquiler que cobran, su calidad de vida va a mermar porque va a mejorar la de los jóvenes. Y Claro. patrimonio de las familias, que gran parte Sí, sí, del claro, ahorro de claro. las familias, o sea, España no está como está porque aquí se ha invertido mucho en ladrillo y Sí, sí. casi todas las familias tienen una vivienda en propiedad o es el objetivo, Claro, ¿no? pero bueno, entonces, el tema de la vivienda sí, construyendo más A ver, no lo vas a solucionar en el sentido de que los precios caigan un 50 o un 60%. Eso yo creo que es, sobre todo en grandes ciudades, es inimaginable. Ahora, que los alquileres puedan llegar a caer un 10, un 15, o al menos dejar de subir mientras los salarios vayan en aumento, eso sí, sí es viable. Y, y es algo que habría que fomentar permitiendo la construcción, que es lo que no permiten los ayuntamientos, en parte para proteger el patrimonio de las familias propietarias y de los pensionistas. Luego, el problema de las pensiones, ahí, claro, a mí me gustaría poder hacer la transición hacia un sistema de capitalización donde no hubiese pensiones públicas o donde hubiese pensiones públicas de carácter puramente asistencial. Es decir, O sea, capitalización entendida como lo que tú vas claro, contribuyendo se guarda en una mochila y luego lo tienes a final de tu vida laboral, ¿no? ahí sí que hay una hucha de las pensiones que es personal, transferible, esa es otra ventaja, porque Si te mueres antes de la edad de jubilación, por su, o incluso después, te mueres a los 69 años, has cobrado 2 años de pensión. claro, Entonces, ¿eso quién lo hereda? Nadie, se lo queda el sistema público de pensiones. España. España, sí. Claro. Es un servicio a la patria. Entonces, bueno, claro, en cambio, si tienes un patrimonio personal, te mueres antes de cobrar la pensión o al poco tiempo de empezar a cobrarla, eso lo puedes dejar a tus hijos, Claro. si no tienes hijos, a algún heredero, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer la transición, claro, pero la transición ahora mismo es muy complicada porque es probablemente el peor momento para hacerla, porque es el momento en el que la demografía está más tensionada. Si tú tienes una población muy joven y muy poca población envejecida, ahí es fácil, entre comillas, hacer la transición. Cuando tienes una población muy envejecida y muy poca población joven, ahí es muy complicado. Coincido que no es el mejor momento, pero la tendencia empeora el momento. No, no necesariamente. Porque no pensemos que el sistema público de pensiones español siempre va a estar mal. Ujú. Va a estar mal mientras se jubile la generación del baby boom. Vale. Pero posteriormente la pirámide puede volver a equilibrarse de alguna manera. Posteriormente morirán, ¿no? Pero Claro, a 20, 25, 30 años. Básicamente. más 50, dentro de 50 años más o menos. Lo que pasa es que las reformas que ha hecho el gobierno parece que van a perpetuar el problema a largo plazo, pero bueno, ahí es una cuestión de revertir esas reformas, o sea que ya no es tanto demografía. Entonces, claro, ahí sí que podría empezar a haber algún tipo de Ese- vía. pero la Y luego, variable- si queremos soluciones quizá más arriesgadas o imaginativas, que tocan con otro tema que está muy de actualidad y que es polémico, que es el asunto de la inmigración, claro, al final cuando se plantea fronteras totalmente abiertas o fronteras totalmente cerradas. mm, Claro, los que no quieren fronteras abiertas de ninguna manera se pasan a las fronteras totalmente cerradas. Pero a lo mejor incluso puede haber un acuerdo intermedio entre ambas posturas que a todos nos parezca bien o a que a todos les beneficie. Y es, los inmigrantes pueden entrar con unas ciertas condiciones mínimas, pagan seguridad social, pero no devengan derecho a pensión. ¿Qué ¿Tú significa? estarías a favor de eso?
¿estaría a favor de eso frente a no dejarles entrar y que se mueran de hambre o de miseria en sus países? Pero espera, esto de que no devengan a pensión, ¿qué quiere decir? O sea, que no puedan luego Exacto. tener la pensión, o sea, Bueno, que coticen, pero luego no eso tengan. es. Una- Pero ¿no crees que cuando lleguen a la pensión se revolucionará? O sea, en plan. ese es un riesgo, por supuesto, pero les puedes imponer también pagas la seguridad social o un tipo a lo mejor reducido, pero pagas seguridad social y luego tienes tú un porcentaje de ahorro obligatorio precisamente para tener un patrimonio tuyo acumulado Vale. a la tercera edad, digamos. Si a un inmigrante le estás dando la opción de decir, oye, en lugar de pagar X de seguridad social, vas a pagar menos, pero luego no vas a devengar el derecho, a lo mejor yo como español quiero también esa misma opción. Sí, claro. Muchos la querríamos. Por eso, o sea, yo creo que deberían pagar seguridad social y estar muy clara la condicionalidad de no devengas derecho a pensión. Eso al final es una especie de pago por ciudadanía, son propuestas que creo que tienen más sentido a meramente cerrar y que no entre nadie. Porque, por ejemplo, ha habido mucha polémica últimamente de que los inmigrantes tienen un saldo fiscal negativo a lo largo de su vida. Que, en términos promedio, el inmigrante que llega, bueno, en España no hay estudios, pero Dinamarca, ¿no? en Dinamarca, en Países Bajos, en Inglaterra, aunque los porcentajes Mm. son distintos, cuanto más redistributivo es el Estado, más saldo negativo, ¿no? obviamente. Claro. 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 Entonces, con nuestros megaestados de bienestar, el saldo fiscal, no necesariamente económico, eso es una medición más amplia, porque luego puede tener efectos positivos, también negativos el inmigrante, y eso no se mide, pero el saldo fiscal es negativo. A lo largo de su vida, el inmigrante en términos promedio recibe más del Estado de lo que paga el O sea, Estado. básicamente que al Estado le cuesta Le cuesta, dinero que claro. venga gente. Exacto. O sea, pero eso es una liada, porque si lo que tenemos es un problema de que no podemos Exacto, pagar. claro. Eso agrava la eso es situación. como- Entonces, ¿cómo puedes arreglar eso? O no dejando entrar a nadie, o diciendo, entráis, pero pagáis la diferencia, o incluso un poco más por el derecho a entrar, ¿no? Entonces, bueno, eso es una forma de proporcionar. Imaginad toda la cantidad de inmigrantes que han entrado en los últimos años si se hubiesen convertido en cotizantes a la seguridad social y no devengaran derecho a pensión o solo devengaran derecho a una pensión parcial, por ejemplo. Es decir, pagas el 100% de seguridad social, pero devengas el derecho a la mitad de la pensión futura. Claro, ahí estarías saneando brutalmente la seguridad Hombre, social. es que se me ocurren campañas de marketing incluso para sanear toda esta visión negativa del inmigrante. Si encima a la población le dices "Es que cada vez que viene alguien cuesta dinero", No, a hombre, decir no. cada vez que viene alguien está por. O Sí, sea, pero es un- cuidado porque antes les tienes que decir de, oye, todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora no solo es que no haya ayudado, sino que ha agravado la situación. Y eso no se puede decir. Y eso, o sea, quiero decir que Ya, ya, han ya. subido los índices de criminalidad y Sí. demás, entonces Igualmente estamos hablando de inmigración de perfiles de renta baja, entiendo. Sí, bueno, podría ser cualquiera en realidad. Es que a nivel de discriminación una persona que llega a España ya existen discriminaciones positivas a favor del extranjero. La ley Beckham, el régimen de impatriados, Ujú. permite tributar menos al que viene de fuera, con lo cual la filosofía es al revés. ¿Para qué? Para atraer ese talento. Entonces yo lo que veo es que las rentas altas, la gente que aporta valor añadido, viene a España si tú le bajas la cuota impositiva, Ujú. como es el régimen de impatriados. Entonces, si tú estás pidiéndole esto al inmigrante, yo creo que estás atrayendo a inmigrantes de renta baja, porque el inmigrante de renta alta se va a ir a A ver, Alemania. es o a verdad que el Dinamarca. inmigrante de renta alta no tiene una aportación fiscal negativa. ¿Vale? Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Em, pero bueno, al final, bueno, sería cuestión de estudiarlo y ver qué tipología de inmigrante tiene qué tipo de aportación. Y, a ver, yo que soy bastante partidario de las fronteras abiertas, también entiendo que, obviamente, fronteras abiertas con personas que se integren y respeten la ley, no puede ser de otra manera, pero claro, también entiendo que si una persona tiene un saldo fiscal negativo en el Estado, es muy difícil que tú puedas abrir fronteras porque esa masa de población está succionando recursos del resto de los contribuyentes. Es claro. como decir, el contribuyente, aunque tenga una posición neutral hacia ese inmigrante, no va a querer que entre, porque cada uno que entra me empobrece a mí. Claro. Entonces, eso es algo que de alguna manera hay que remediar. Y se puede remediar o cargándote el estado de bienestar, que sería la solución ideal, o mientras haya estado de bienestar, compensando esa redistribución negativa en favor del inmigrante. Y respecto a esta visión liberal, ¿no?, de la libre circulación de personas, claro, mucha gente me comenta o se comenta, ¿no?, que esto afecta negativamente al incremento de los salarios, ¿no? Es decir, los puestos de trabajo de menor valor añadido acaban siendo asumidos
por personas que vienen de fuera y por tanto, pues yo que sé, algo como recolectar tomates, ¿no? Es algo que se paga muy mal porque existe mano de obra Ujú. barata que viene de fuera, ¿no? ¿Cómo, en términos de teoría económica puede ser positivo, pero cómo afecta a las familias nacionales de aquí, de toda la vida, que ven su sueldo mermado porque tienen competencia de fuera, ¿no? A ver, no está tan claro que eso sea así, me explico. Em, lo que está implícito a lo que planteas es, si el inmigrante no viniera, los salarios en estos sectores subirían. Pero puede ser simplemente que esos sectores dejaran de ser económicamente viables y desaparecieran. Es verdad que existe un incentivo, si el salario tiende a subir, a invertir en capital para volver la mano de obra más productiva y, por tanto, mecanizar esos sectores. En cuyo caso sí se podrían pagar mayores salarios y esos sectores no desaparecerían. Pero la mano de obra ocupada en esos sectores sería mucho menor. Es decir, si tú mecanizas y con máquinas sustituyes 10 puestos de trabajo por uno, claro, ese uno podrá cobrar lo que antes 10 o podrá cobrar más, pero aún así habrá mucha gente que se verá desplazada de esos sectores. Ujú. Por lo tanto, tampoco es tan sencillo decir, no, tendríamos la misma ocupación en estos sectores que hay ahora y todos cobraríamos mucho más. Eso en general es una irrealidad. Entonces, sí que es verdad que la entrada de trabajadores poco cualificados, bueno, poco cualificados o poco productivos, ¿no? Porque la baja productividad no tiene por qué estar vinculada siempre con la baja cualificación. La entrada de trabajadores poco productivos tiene una tendencia depresiva o de estancamiento sobre los salarios hasta que se invierte lo suficiente como para volver a esos trabajadores productivos. La productividad, que esto a veces tampoco se entiende, ¿no? Cuando se dice, este trabajador es poco productivo, parece que estamos diciendo, este trabajador es un vago. No tiene nada que ver con eso. El mismo trabajador en Suiza es 10 veces más productivo que en España por todo el equipo que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces es una cuestión de dotación de capital, de inversión. Entonces, claro, si te entran 3, 4, 5, 10 millones de personas, para conseguir que esos 10 millones de personas sean tan productivos como los que lo eran, los que estaban antes, es que invertir muchísimo durante muchos años. Y eso es un trabajazo de años, lustros o décadas. Si además te cargas la inversión dentro de España, pues claro, tienes una economía especializada en bajos salarios, baja productividad, donde no hay incentivos a hacer grandes inversiones y no sales de esa trampa de bajos salarios, que es un poco en lo que estamos metidos desde hace 20-25 años. Claro, y aquí, porque claro, hablamos del problema de la vivienda para los jóvenes, de las pensiones, todas estas soluciones que estamos proponiendo son a largo plazo. O que había que haberlas tomado antes, porque el problema lo tenemos ahora. Entonces, claro, a los No, pero jóvenes. la vivienda, perdona, es. No creo que sea una solución a tan larguísimo plazo. Podemos estar hablando de 5 o 6 años. Tú liberalizas suelo y permites promociones y en 5 o 6 años puedes tener mucha vivienda. Bajaría el precio, pero para mí el problema de la vivienda es doble. Es de un lado el precio de la vivienda en términos absolutos, pero también en términos relativos con los salarios de España. Creo que los salarios son muy bajos. Ya, pero si no construyes más y subes salarios, el precio de la vivienda subirá todavía más. Ya, eso sí que es cierto. Porque es como una subasta y les damos más fichas a los que pujan. Vamos, va a subir. ¿Qué es más importante, de todas formas? La bomba de las pensiones, entiendo que el problema de la vivienda. Aunque el problema de la vivienda les toque, No lo sé, ¿eh? de manera más inmediata a los jóvenes. No lo sé. Porque si tú tienes casa en propiedad, aunque tengas una pensión baja, Te puedes te aguantar. puedes adaptar con muchas privaciones. Pero si no tienes casa en propiedad y tienes que pagar un alquiler y los alquileres suben y la pensión no te da prácticamente para pagar el alquiler, esa es una situación de. Aparte, sin vivienda es que no puedes formar realmente. Es muy complicado formar Familia. una familia. Si en una familia no tienes tu propia red de seguridad o de estabilidad fraternal y personal, entonces te quedas muy a la intemperie sin todo eso. Entonces, para financiar eso, si los pensionistas, por ejemplo, sí que tienen la vivienda en propiedad, igual una asignación de recursos de un sitio a otro. Expropiar ¿Cómo? casas ¿Expropiarnos la de. vivienda a los pensionistas? No es propiedad. ¿Lo ves? Ha salido una socialista, Álvaro tío. socialista. ¿eh? No, entendéis lo que queréis. Corta las pensiones a la mitad porque no tienen que financiarse la vivienda, porque Claro. esa es una necesidad que ya tienen cubierta, y esos fondos utilizarlos para Pero eso construir. sería casi imposible. O sea, Eso políticamente sería No, hombre, imposible, no. pero, Bueno, pero No, aparte que yo creo que hoy el pensionista, claro, entiende su pensión pero si es un como. problema tan grave. como un derecho. perdón. No, Claro. pero me refiero, hoy cuando el pensionista dice, oye, ¿yo con qué vivo? Vivo con la pensión pública y con no tener que pagar Ya. vivienda. Entonces, él ve su pensión o su sustento como todo eso.
Si tú bajas las pensiones a la mitad, no es que digan, pues, claro, es verdad, como no estoy pagando vivienda, pues menos pensión y estoy igual. No, es como si me hubiesen bajado la pensión Sí. absoluta. Entonces, ahí, claro, tendrías mucho. Yo ya no digo bajar, pero al menos, desde luego, no revalorizarlas Con el IPC. con el IPC a un ritmo tan alegre como lo estamos haciendo. Es decir, Sí. es que este dato es brutal, ¿no? En 2022 se revalorizan las pensiones un 8,5% por el IPC. Eso nos cuesta cada año, no solo en 2022, sino cada año a partir de entonces, en torno a 15.000, 16.000 millones de euros más. Bueno, eso es el presupuesto extra que ahora se está debatiendo a ver cómo financiamos de De defensa. defensa. Entonces, dices, bueno, lo que nos gastamos así por revalorizar todas las pensiones al IPC ese año es lo que ahora genera tanto debate de cómo vamos a conseguir financiar el gasto extra en defensa que supuestamente es necesario, etcétera. Yo lo que estoy viendo también es un problema de que normalmente cuando se necesita ingresar más dinero, lo que se suele hacer también en algunos países es incentivar la innovación para coger nuevas oleadas, ¿no? Por ejemplo, pues hay una nueva tecnología y si abrazas esa tecnología y te vuelves más productivo y generas más riqueza, oye, pues puedes solucionar, entre comillas, problemas a base de ganar más dinero, ¿no? O Ujú. sea, y lo que me sorprende muchísimo es que en Europa y en España, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial se están preocupando más por sobreregularla antes ni siquiera de que despegue. Esto no es pegarnos un tiro en el pie. Sí, a ver, la propia Europa lo dice, ¿no? El famoso informe Draghi, que ya tiene más de medio año, pues al final lo que viene a decir es eso. En los últimos 20 años la productividad en Europa se ha quedado estancada en relación con Estados Unidos y Estados Unidos se ha disparado. Y por eso hace 20 años no es que estuviéramos a la par, pero sí que mirábamos a Estados Unidos como, oye, quizá os podamos llegar a emular. Y ahora estamos pues a años luz, ¿no? De Estados Unidos y además el ritmo. Ya no es solo que nos hayan dado un salto y. No, es que siguen creciendo más que nosotros y siguen mejorando más que nosotros. Entonces, ellos dicen, no, claro, aquí ha habido una falta de inversión en aumentar la productividad, vamos, en acumular capital para poder aumentar la productividad dentro de Europa. Tenemos que intentar revertir esto, no solo de cara a futuro, sino que volvamos a invertir, sino compensar todo el déficit acumulado de inversión durante los últimos 20 años. Pero claro, una cosa es decirlo, que no es poco, ¿eh? Al menos decir, oye, aquí hay un problema. Pues, ¿y luego qué haces, no? ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada al respecto. Al contrario, la única movilización de recursos que se está produciendo es en defensa. Que, bueno, es otro tema si está justificado o no, no es mi campo. Pero claro, eso no tiene nada que ver con subirse a toda la ola de la innovación y del aumento de la productividad en el sector no militar, en el sector civil, claro. Entonces, bueno, sería una solución más o menos sensata de ingresar más por la vía del crecimiento económico a largo plazo, pero no es lo que hemos hecho. España, en términos de productividad, lleva 20 años, 25 años estancada y aunque podamos mejorar a partir de ahora, ya lo veremos, pero no se ve una mejoría espectacular, sino, bueno, a lo mejor un poquito más crecemos y mejoramos algo, pero en definitiva es un estancamiento igual. ¿Qué, qué le, qué le podríamos decir a... Nosotros tenemos mucho público joven, ¿no? Entonces, al final, todo esto requiere una acción por parte de los poderes públicos que no está llegando Claro. y van pasando los años. Y claro, yo, a ver, me dicen de pesimista y demás, pero es que antes que quedarte a ver si se soluciona, Ya. yo mi recomendación es explora ir fuera, a un entorno que sea más favorable a tus intereses, la productividad está estancada, los salarios no suben, estás perdiendo los mejores años de tu vida en Ujú. cuanto a energía y a Sí. fuerza, y es cuando no tienes cargas familiares para... A ver, todo tiene pros y contras, ¿no? Porque al final quedarte, ya no diré en tu país, pero sí en tu zona donde tienes a tu familia, a tu grupo de amigos, te genera una red Ujú. de seguridad y de asistencia que también es muy importante, incluso para la crianza, por ejemplo, de los hijos, ¿no? Pero sí, yo más que quizás recomendar a la gente que se vaya per se, que no restrinja su visión de movilidad a Madrid y Barcelona, Sí, digámoslo es así, ¿no? eso, considéralo, porque... Exacto. O sea, bueno, eres un ciudadano o un agente económico que está operando en una economía global, aunque ahora la quieran desglobalizar, pero en una economía global, pues amplía tu horizonte y no digas, uff, es que fíjate qué pocas oportunidades tengo porque para ganarme medianamente la vida solo me puedo ir a Madrid o Barcelona, los pisos están carísimos en Madrid o Barcelona, voy a mal vivir allí. Bueno, si te estás planteando irte de tu zona,
Madrid o Barcelona pueden ser destinos, según la profesión, a lo mejor incluso te va muy bien. Es que hay muchos más fuera de Claro. España que tienes que considerar. Desde luego no creo que uno deba quedarse en España o en su país como un sacrificio patriótico por impulsar ese país. Intenta sacar adelante tu vida, que no es sencillo. Intenta sacarla donde mejor creas que puedes vivir. A lo mejor te conformas con una calidad de vida monetaria menor, pero estando con los tuyos. Pero si estás dispuesto a desarraigarte de esa manera, pues mira más allá de España, por supuesto. Volviendo a las soluciones, que utilizábamos un poco la inmigración como potencial solución al problema de las pensiones, con algún ajuste, ¿no?, que planteabas. Pero claro, también el problema de la vivienda, si Sí, llega más inmigración, demanda más vivienda, con lo claro, cual el incremento de oferta, hay un incremento de demanda y estamos en las mismas, ¿no? totalmente. Desde el año 2008 prácticamente no se ha construido nada. O sea, tenemos un parque de vivienda muy similar al del año 2008 y tenemos casi 4 millones más de habitantes en España que en el año 2008. Entonces, claro, ¿esa gente dónde se ha metido? Además, ha habido un proceso de concentración en grandes ciudades. Tenemos las mismas viviendas, pero la gente quiere vivir más en grandes ciudades. La inmigración ha ido sobre todo a grandes ciudades. Pues, es lógico que los precios en las grandes ciudades se hayan disparado. Es verdad que la inmigración ahí también tiene un efecto que a veces solo se menciona al lado de la demanda y es un efecto muy cierto a la hora de elevar los precios, pero también tiene un efecto positivo en la oferta y es que abarata la mano de obra. También es Sí, importante. pero si no se construye tampoco. Claro, si no se construye no se Claro. nota, pero por ejemplo, todo el tema de rehabilitación y reparación de viviendas, que también es una forma de sacar viviendas en el mercado, las que estén construidas y no sean habitables, claro, es un sector muy intensivo en inmigración, mano de obra relativamente barata. Si no hubiese esa mano de obra barata, los costes serían aún mayores y por tanto el precio también, ¿no? Pero sí, la perspectiva de la demanda es fundamental. O sea, los planes del gobierno para solucionar el problema de las pensiones, que tampoco lo solucionan, por lo que hemos dicho, es que durante los próximos 20 años entren en España 10 millones nuevos de inmigrantes, más o menos. Más allá de si esto es factible, de si va a solucionar el problema de las pensiones, de si va a entrar perfiles profesionales cualificados que valgan la pena, bueno, son otros debates que en parte hemos mencionado antes. Si no construyes, ¿dónde vas a meter 10 millones de personas nuevas? ¿Qué esperas que vaya a generar eso sobre los precios de la vivienda? Sí, pero yo creo que el perfil es la clave. Es decir, yo creo que la llegada de inmigrantes con alta productividad te permite, primero, que con uno solo recaudas más que con 10. Ya, pero para la vivienda. Sí, pero necesitas solo una vivienda, no 10. Es decir, yo creo que la llegada de inmigración muy cualificada con rentas muy Pero altas. también podría decir, la inmigración de baja cualificación suelen compartir piso y en cambio la de alta cualificación quiero mi vivienda, porque ese también ha sido otro factor más o menos vinculado, ¿no? De por qué se ha encarecido la vivienda y es que el tamaño medio de los hogares ha caído. Mm. Entonces, donde antes vivían tres, una vivienda para tres, ahora necesitamos tres viviendas para uno. Claro, misma población con hogares más pequeños también es más demanda de vivienda. Entonces, Mm. todos esos procesos se han ido dando durante los últimos años. Más inmigrantes, más concentración en grandes ciudades, reducción del tamaño de los hogares. Y no se ha construido, no se te disparan los precios. De hecho, el informe que vimos en el podcast de KPMG Sí. sobre el mercado de la vivienda hablaba de incremento de número de hogares, no de población. Sí, sí, O sea, claro, claro. no solo, Es sino que, que es es que que hay que está medir, aumentando mucho. claro, hay que medir el número de hogares más que la población, pero es que encima la población te ha aumentado. Sí, Entonces, sí. salvo que el tamaño de los hogares hubiese aumentado, y en ese caso mayor población podría estar metida en un menor número de hogares, que no ha sido el caso, pues más población son aún más hogares, obviamente, más allá de del fraccionamiento. Oye, hablamos con bastante libertad de traer inmigrantes y demás, como dando por sentado de, bueno, traes gente y la gente ya se pone inmediatamente a trabajar. Estamos en un país que tiene un paro estructural muy elevado. O sea, no estamos en paro cero que dices, vale, entiendo que necesitamos mano de obra y demás. O sea, Sí, lo que pasa que aquí también, y eso, claro, tiene pros y contras, o tiene el lado bueno y el lado malo. España durante los últimos años, desde 2017 más o menos, ha creado muchísimo empleo. ujú. Es habitual, ¿no? Cuando España crea empleo es el país de Europa que más crea y cuando lo destruye es de los que más lo destruye. Em, pero claro, ha creado tanto empleo y las condiciones de vida de la gente no han mejorado mucho, lo cual es raro porque em, si hemos creado tanto empleo, es que antes había mucha gente sin empleo y que ahora lo tiene y por tanto debería vivir mucho mejor. Si vivo con un salario, antes no lo tenía, o en una familia trabajaba uno, ahora trabajan los dos, deberían entrar el doble de salarios y por tanto vivir mejor. O si hay más tensión en el mercado laboral, pues deberían subir los salarios. Bueno, es que el 70%, 70-80% de todo el empleo que se ha creado en los últimos años ha sido de inmigrantes. Lo cual
te explica que, bueno, pues los inmigrantes llegan y terminan trabajando, muchos de ellos. También depende el perfil del inmigrante, la zona geográfica de la que proceda. No todos tienen una tasa de empleo tan. Hablamos de inmigrante, pero claro, obviamente en esa palabra hay mundos muy, muy diversos. Pero bueno, en cualquier caso, se ha creado mucho empleo para el inmigrante, pero claro, la población española no se ha visto tan beneficiada de Claro. ese crecimiento económico y por eso la sensación es un poco ambivalente, porque se nos dice, la economía va como una moto, o como un cohete, o no sé qué. Y claro, si tú miras datos agregados de crecimiento de PIB, sí, es verdad que crecemos, a ver, no crecemos a tasas chinas, ni siquiera ahora mismo a tasas argentinas, pero crecemos a uno de los ritmos más elevados de Europa. Pero claro, es que casi todo ese crecimiento económico está beneficiando, o más que beneficiar, es la exteriorización de gente que ha venido de fuera y se ha puesto a trabajar dentro y a producir riqueza dentro. Entonces, el que ya estaba dentro no vive mucho mejor que antes. El que vive mejor, porque fuera vivía muy mal, ha entrado dentro, ha encontrado un empleo y obviamente vive mejor. Entonces, en agregado, yo suelo poner el ejemplo de si mañana nos anexionamos Portugal, el PIB de España subirá un 20 o un 30% y diremos, oh, ¿cuánto hemos crecido? No hemos crecido nada, simplemente es que hay más gente dentro produciendo dentro de la unidad política económica llamada España y por tanto el PIB crece. Pero el PIB per cápita no habría crecido nada. Y aquí lo mismo, el PIB per cápita de los que estaban dentro antes apenas ha crecido. Lo que ha mejorado es los Pero, ingresos de los que han venido. ¿cómo puede ser que haya gente que venga de fuera y ha estado encontrando trabajo tan fácilmente? ¿Los de aquí no lo estaban buscando? ¿O Claro, porque ahí hay un mismatch entre la demanda de trabajo por parte de las empresas y la oferta de trabajo por parte de la población. Claro, pues a lo mejor no sé, en sector agrario, pues muchos españoles no quieran trabajar en el sector agrario, porque las condiciones tampoco es que sean espectaculares, como decíamos antes, y ahí podría haber un efecto realimentación de las condiciones no mejoran porque se cubren con inmigrantes, vale, pero desde luego el puesto de trabajo que existe hoy y que se puede cubrir hoy no atrae vale? a parte de la población. Sector de la construcción, también con estos sueldos, pues a lo mejor no atrae. También la memoria de 2007-2008, porque en 2007-2008 sí había muchos españoles trabajando en la construcción, hasta No se ganaba 2007-2008, bien. O sea, Con salarios. con salarios mucho o más sea, altos. hay como una demanda reprimida que no quieren eh, coger los trabajos los españoles y estos inmigrantes sí que han aceptado Porque hay estos una, trabajos. claro, en teoría el español en términos promedio está sobrecualificado para Vale. ciertos puestos. Y claro, si atraemos en parte también inmigrantes de baja cualificación, pues puesto de trabajo poco cualificado, con trabajador poco cualificados, O sea, aquí también podría estar el debate de no hemos impulsado demasiado a los jóvenes a estudiar demasiadas carreras y Bueno, algunas que luego más no que han tenido impulsar una demasiadas salida. carreras, impulsar grados que luego no sirven para nada Claro. en términos de empleabilidad, porque bueno, pueden servirte para ser mejor ciudadano o para ser más culto o para enfocarte en un proyecto vital de aprendizaje de algo que te apasiona, vale, está muy bien. Pero a la hora de generar riqueza para los demás en el mercado, es decir, en condiciones que los demás valoren y que no Sí. sean los políticos los que te digan, lo estás haciendo muy bien, nadie te lo valora, pero te lo vamos a pagar", eso se ha hecho muy mal y, vamos, terriblemente mal. Si tú miras la empleabilidad de muchos grados que están colapsados de alumnos, o sea, colapsados en el sentido de que hay muchos, es bajísima. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tanto paro juvenil? Em, que haya grados que no dan empleo y que esos grados estén llenos de estudiantes. Pero yo no entiendo, porque a mí me dijeron con 17 años, me dijeron, Marc, estudia lo que te gusta. Y yo seguí ese consejo. Claro, Pero es que eso también es interesante. Mm, yo no estoy tan alejado de ese consejo, ujú, porque si lo mismo que decía antes, a lo mejor tú prefieres quedarte en tu zona de arraigo, cobrar menos, pero vivir más felizmente de otras maneras. Pues a lo mejor dices, oye, yo prefiero cobrar muy poco, pero trabajar de lo que me gusta, de lo que me apasiona, y además, si trabajo de lo que me gusta, me apasiona y soy muy persistente, terminaré siendo muy bueno y cobrando más. Vale. El problema es, cuando a ti te dicen eso, ¿te lo dicen siendo consciente de todas las consecuencias y riesgos que ello acarrea o no? Te dicen, claramente oye, no.
¿A ti qué te gusta estudiar? Historia del arte, vale. ¿Sabes cuál es la tasa de empleabilidad de los que estudian historia del arte? El sueldo medio de los que consiguen colocarse. Porque si tú dices, vale, yo sé todo esto y aún así quiero estudiarlo. Ok. Ok, Claro. con tu dinero, con el de tus padres, o con, Exacto, bueno, exacto. ese es otro debate, ¿no? Pero ok, o sea, vitalmente no me parece por necesidad una mala elección. Ahora, que te digan, no, tú estudia lo que quieras y tendrás derecho a recibir todo lo que consideres necesario. Pues ahí existe una frustración de expectativas. Entonces han sido engañados. Han sido engañados, claro. O al menos no informados para tomar una decisión. Y aparte, diluyendo responsabilidades. Otro Ponzi, otro Ponzi. No, o sea. No, pero yo estoy de acuerdo. Yo también comparto Sí. que sí, que Es de que, alguna a ver. manera los mensajes eran equívocos. A ver, aquí también existe un tema de responsabilidad, eh, digamos, hacia los menores, entre comillas, ¿no? Es decir, em, el menor crece dentro de una familia y es la familia la que tiene que orientarle en la vida, formarle, ayudarle a que se vaya responsabilizando de su vida hasta que supuestamente ya se convierte en adulto, perdón, y es una persona totalmente responsable, solo en términos penales, ¿no? Pero claro, esas funciones de ejercer la patria potestad, de tutelar al menor para que vaya creciendo en la vida y se vaya convirtiendo en adulto, en gran medida las ha ido secuestrando el Estado. O sea, ha ido diciendo, no, familia, tú no te ocupes de esto, ya me ocupo yo. Yo me ocupo de la educación, me ocupo de trazar el plan de estudios, me ocupo de diseñar las universidades. Entonces, la función que debería desarrollar la familia no la desarrolla la familia porque se la apropia en gran medida el Estado o se la atribuye el Estado. Y el Estado luego no hace lo que tiene que hacer porque el Estado no informa. Y mira que esto sería barato de hacer. Pues sencillo. Haces un Excel y lo plantas cuando el estudiante de 17, 18 años va a elegir grado, le dices, oye, mira, empleabilidad de cada grado, sueldo medio de cada grado, escoge. No lo hace. De hecho, si alguien lo propusiera, se le tirarían todos encima como lobos diciendo, esto es mercantilizar los grados, ¿cómo se te ocurre plantear esta perspectiva? Estás como intentando manipular la elección natural y espontánea del estudiante. Entonces, eso que debería hacerlo el Estado, porque si no lo hiciera el Estado, no se lo arrogara el Estado, es lo que debería hacer la familia, y si la familia no lo hiciera, lo haría mal, es parte de la función de la familia. Es como si unos padres no enseñaran a leer a sus hijos o no le enseñaran a educación, etcétera, civismo. Claro, no lo hace el Estado. ¿Y quién es responsable? ¿Es responsable el menor? Bueno, en parte podría decir, bueno, es que este niño de 17 años no se ha metido en internet y no se ha preocupado por su futuro. Pero es que justamente si es una persona menor, tampoco le imputamos socialmente un grado de madurez tal como para responsabilizarse plenamente de todo lo que hace, porque si se lo imputáramos ya sería mayor de edad. Claro. ¿Vosotros hicisteis ese ejercicio? Mira, yo hice un ejercicio, fue bastante curioso, porque a mí me gustaba la dirección de empresas. Entonces, casualmente, elegí lo que me gustaba y lo que me gustaba tenía ciertas salidas, ¿no? Pero yo recuerdo que había como manifestaciones de la empresa fuera de la universidad, están Sí, por mercantilizando. supuesto, Y digo, pero vamos a ver, si la carrera es dirección de empresas y quiero prepararme para estudiar una empresa, lo que quiero es que la empresa está dentro de la Una universidad. empresa pública. Claro, no, yo estudié en la pública además, o sea que fue No, pero digo que dirección de empresas públicas. Públicas, claro, sí, claro. Un gerente, un burócrata, eso es Bueno, lo que tendrían que formar, No, claro. la verdad es que se crea bastante empleo desde el sector público, eso es, Sí, sí. eso es cierto. Yo esto sí que lo miré bastante, porque yo estuve ahí debatiéndome entre hacer ingeniería industrial o hacer derecho IADE, que es lo que hice, y lo estuve mirando, y además esto, las universidades privadas sí que les interesa porque te dice, no, es que estas son nuestras salidas, Claro. salidas, que luego no tienen nada que ver con... Pero luego Álvaro se matriculó en física por hobby. Pero no- Eso por hobby, sí. Bueno, pero no, a ver. No, pero el hecho de que cambiase ingeniería industrial por derecho IADE iba un poco ligado, no tanto por la retribución que se obtiene, sino por las salidas o la tipología de trabajo a la que te da Sí. acceso una y la otra. Claro, pero Que- tú eres una excepción. O sea, yo creo que un joven vaya a mirar las salidas y hagas un cambio, o sea, tú porque eras súper proactivo, y yo como tú también tuve la suerte de que hice administración de empresas. no, pero no. Pero yo tengo muchos amigos de cadáveres por el camino de hacer carreras que luego dicen, he tenido que hacer otra cosa, he tenido que reinventarme porque he hecho Bueno, filosofía o he mi hecho... socio Albert hizo historia. Y luego tuvo que hacer ADE porque es que dices que historia. Pero ahí estoy con lo que comentaba Juan Ramón, que yo, esto también, o sea, lógicamente, yo era un chaval de 17, 18 años, estaba otras cosas. Entonces, tuve bastante apoyo en casa y bastante dirección. También existe un componente, porque yo he tenido amigos de mi misma generación que eran los primeros
en estudiar una licenciatura en su familia. Entonces, claro, ¿qué consejo te va a poder Sí. dar alguien, o sea, tus padres y demás, cuando es algo que ellos no entienden y que ellos siempre han vivido? Decir, no, es que llegar a la universidad es lo que te permite escalar. Estoy de acuerdo, que muchas veces las familias no se sienten cualificadas para dar ese tipo de consejos, pero podrían buscar a alguien que sí estuviera cualificado. Mm. Es decir, que el asesoramiento familiar no tiene por qué ser yo soy el que te doy el consejo, sino, oye, vamos a mirar Claro. quién te puede Claro. aconsejar. Pero ahí Y es donde entró el Estado. Claro, eso es claro. Entonces, Y dijo, ya está solucionado. claro, los padres en parte dicen, bueno, pues sistema educativo público sea el que te oriente, ¿no? Porque tantos recursos y todo tan regulado y tan Claro. planificado, etcétera, y además con sus orientadores internos, etcétera, pues bueno, supongo que eso ya lo hará el Estado, ya el Estado lo hará por ti. Entonces, al final no lo hace nadie. Que Las- menuda liada. las familias se desentienden porque creen que lo hace el Estado no lo hace, es más, no lo hace ni siquiera por dejadez, sino porque No sabe. no sabe y porque tiene lobbies ideológicos, los de fuera de la empresa de la universidad, internos, que no quieren que lo haga. No lo hace nadie y el chaval luego le decimos, qué mal escogiste. Sí. Claro, Bueno, ¿cómo lo responsabilizas a él? Plenamente. No digo que no tenga nada de responsabilidad, pero desde luego el 100% no la tiene. Además, ahora estoy pensando, hay un grado que es de estudios de género. Claro, Sí, claro. Si cambia la tendencia ideológica o cambia el modo de ver el mundo, que puede ocurrir, ¿qué va a hacer una persona técnico en. Claro, pero ¿no? esos son grados realmente aparachic político. Es decir, es un grado que estudias fundamentalmente para colocarte en una agencia pública, incluso para hacer activismo político desde un partido, desde una organización partidista, aunque no sea formalmente un partido, desde, por supuesto, agencias estatales, ministerios estatales, Opositar. para opositar. Es para eso. Es decir, es demanda burocrática o paraburocrática del Estado. Y efectivamente, si cambian las tornas y vamos a una especie de antiwokismo, digámoslo así, claro, todo eso no vale ya absolutamente para nada. Yo sé que estás vinculado al mundo de la educación y ahora hablaremos del tema. Yo contrato a mucha gente que acaba de salir de la carrera, de ADE o de Derecho, y veo dos cosas. Una, que lo que les enseñan en la facultad no me encaja con lo que yo necesito como Ujú. empresario. Y la otra, que es gente que se rinde muy rápido. Tiene un poder de concentración muy bajo. A los 10 minutos está con el móvil. Ya. Veo una generación que le falta pues, mucho empuje y mucho conocimiento. ¿Por qué ocurre esto y cómo se puede solucionar? Bueno, lo segundo, yo no sé hasta qué punto tiene que ver tanto con la educación como tal, sino pues con todas las nuevas tecnologías y con la capacidad de adaptarnos y de convivir con ellas, ¿no? Que eso también requiere un proceso de aprendizaje que va fuera del sistema educativo. Sobre lo primero, yo ahí veo un problema muy obvio y es que los estudios, los grados o los posgrados en la universidad pública o privada están planificados centralizadamente por organismos como, por ejemplo, la ANECA. Entonces, tú quieres hacer un grado totalmente disruptivo. Imagínate en un grado, a lo mejor dices, oye, mira, ADE en año y medio, más o menos, lo fundamental lo puedes cubrir. Y luego ya que se termine de formar en la empresa. Ujú. No, es decir, empiezas a los 18 y a los 20 ponte a trabajar ya con una cierta formación. No lo puedes hacer eso. No Yo lo- derecho, yo creo que en 2 años se puede meter. Sí. Bueno, Lo necesario bueno. para la empresa y un poquito apuntando de qué vas a hacer, Bueno, mercantil, laboral, Claro, tal, exacto. Sí. pero en 2 años yo Entonces, creo que ¿Y ADE? y ADE, Euge tiene formaciones sobre esto. Yo tengo una formación que en un año te la sacas. Por eso, Quiero decir, entonces- pero esto dices que no, técnicamente no se puede. Legalmente. es legal. Legalmente como, no se como- puede. como título oficial no. Tú puedes hacer, obviamente, títulos extraoficiales, pero como título oficial no lo puedes hacer. Y luego dices, bueno, vale, me obligan a hacer algo de 4 años. Vamos a hacer algo de 4 años donde se adquiera mucha formación y a lo mejor incluso está sobrecualificado para lo que tú buscas, pero tiene Tiene que cualificación, ser. ¿no? Vale. Te dicen lo que has de poner en cada. O sea, las asignaturas que tienes que tener, el contenido de cada asignatura. Entonces, no puedes hacer algo muy distinto. Es verdad que luego te planifican desde arriba y algún margen de maniobra interno tienes, pero que te encorsetan mucho. Y para, digamos, luchar contra esta burocracia, el incentivo es, bueno, pues dime lo que tengo que hacer y yo lo hago y lo reproduzco y hacer caja, ¿no? Porque al final muchos quieren el título, por señalizar el título. Soy graduado universitario, no por el contenido del título, sino porque he superado este hito en mi carrera profesional. Vale, entonces, para enfrentarte a la burocracia, tienes que tener un incentivo muy fuerte a, vale, la burocracia me diga que vaya por aquí, yo creo que esta es una dirección equivocada, voy a ver cómo la bordeo o cómo me escapo un poco a la tendencia que me marca la burocracia. Claro, una universidad pública eso no tiene absolutamente ningún incentivo. Es decir,
la universidad pública es parte de la correa de transmisión de esa burocracia, que además quiere que haya más burocracia, que todos los títulos sean iguales, porque, claro, ¿cómo vas a...? Aquí yo tengo una anécdota muy graciosa, ¿no? Cuando nosotros creamos la Universidad de las Hespérides, bueno, el proceso de creación de una universidad es algo soviético en España. O sea, necesitas, por ejemplo, para que salga adelante, una ley expresa del Parlamento Autonómico diciendo te apruebo esta universidad. No es que haga falta una ley marco que O sea, con regule. rango de ley. Sí, sí, una ley autonómica que se vota en el Parlamento y los diputados dicen ¿aprueba usted que se abra la Universidad de las Hespérides? Y claro, si los políticos dicen pues a mí no me da la gana, no han de justificar nada. Es porque el voto del Claro. diputado es libre, no es técnico ni nada. Es, no, yo creo que esta universidad es demasiado liberal, pues no dejo abrirla. O todavía peor, tú imagínate que no llevas nunca la ley al Parlamento. No tienes obligación de llevarla. Pues no se crea la Pero universidad es que porque esto no se vota. sería una cosa para el Ejecutivo, ¿no? Más bien, un decreto, ¿no? Tiene más sentido, es más técnico. Ni siquiera Pero, o debería, sea, debería haber una ley marco y sí, si tú cumples cumplo los los requisitos. los requisitos, abres. Sí. Ni siquiera que sea potestativo de la política. Pero no, es que ya ni siquiera es del Ejecutivo, es del Legislativo en función de los criterios que a los diputados les dé la gana. Muy adoctrinamiento, ¿eh? Sí, bueno. Pero aparte, dentro de todo el procedimiento hasta llegar ahí, porque ese es el último paso, tú puedes superar todos los anteriores, si ese no lo superas no lo abres. Hay varios pasos en los que el resto de universidades, es decir, tu competencia, tienen que valorar si esa universidad es necesaria o no. Entonces, obviamente, no, nunca es necesaria nuevas universidades. Y a nosotros, parte de las críticas que nos dijeron es ¿qué grados quieren dar en su universidad? Pues, economía, ADE, emprendimiento. Es que esos ya los damos nosotros. Dice, no hay demanda de mercado para... No, claro, ahí la respuesta era, no, si yo es que quiero quitarle su demanda, porque su grado es una basura y yo quiero hacer un producto mejor que el suyo y que sus estudiantes vengan al mío. Pero desde su visión era, Claro. no, si ustedes quieren dar algo que no demos todas las demás, pues aún puede tener cierta lógica que creen en la universidad. Pero para dar los mismos grados que damos nosotros, no abran la universidad. Entonces, claro, Espectacular. las universidades públicas es todos los títulos que sean iguales, con el mismo contenido, con los mismos exámenes a ser posible, y así no hay competencia, no hay diferenciación. Estoy alucinando. ¿Y cómo conseguiste abrirla? Por suerte. O sea, en Madrid no conseguimos abrirla. O sea, tienes que tener cierta influencia Política. política y con las A otras los políticos les universidades. puede interesar por lo que sea, ¿no? Colgarse la medalla. Una o- cátedra. No. pero- o sea, así se han abierto muchas. por eso lo digo, por eso. Digo, no en nuestro caso, pero, por ejemplo, nosotros la abrimos en Canarias porque no había universidades sistema. privadas online en Canarias. Entonces, bueno, pues entiendo que a Canarias le pueda interesar Vale, que una universidad online pero reparta- aquí hubiera sido imposible Aquí en Madrid nos la bloquearon. Sí. directamente. Sí. No, Y lo- no interesa. y No lo de inter- las otras pero no interesa, ¿por universidades? qué? Pues porque no me quiero enemistar con todo el Claro. lobby universitario Claro. público de la región de Madrid. Si tú eres un político y más o menos vives bien, no quieres líos, ¿no? Esta es la filosofía de Rajoy, pero que en general es de todos. Yo no Claro. quiero líos en política. Entonces, ¿yo qué gano abriendo una universidad, permitiendo que se abra una universidad ¿Cuánto privada? puedo perder? Claro, Tanto. enemistándome con todo el lobby de universidades públicas y también de privadas que tampoco quieren que se abran más. Claro. Privadas, claro. Y luego hay otro melón al margen del politiqueo de la universidad pública, ¿no? que existe y todos lo conocemos. Yo creo que la figura de profesor ha perdido mucha autoridad en los últimos años, ¿no? Y creo que es una profesión muy importante, clave en una sociedad y que ha perdido el respeto, pero también a nivel retributivo, por ejemplo, Bueno, sí, claro. están muy mal retribuidos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en mi educación pública y luego posteriormente privada que tuve, vi profesores que no tenían ninguna ganas de dar clase, no les gustaba la docencia, Ya. no estaban motivados y venían ahí, escupían el PowerPoint y se iban, ¿no? Claro. Y luego me encontré con profesores muy buenos, también, pero la gran mayoría tenía ese perfil. Pero es que ese es el incentivo, de nuevo, que todo se va generando una rueda. Decía, las universidades públicas, también en parte las privadas, ¿no? Pero no tienen incentivos a hacer nada innovador que vaya en contra de la burocracia, porque ¿para qué te vas a pelear con la burocracia si puedes simplemente seguir la rueda que te va marcando? Los profesores, si a ti te van pagando con independencia de todo lo demás, porque te dicen, tú da esto, que es lo que marcan desde arriba que tienes que dar, y además en todas las universidades se da de la misma manera, pues tú reproduces el PowerPoint y hasta qué necesidad tienes de hacer algo muy distinto, salvo que tengas una vocación muy marcada por ello. Pero como además el valor añadido que terminas aportando, porque todos dais más o menos lo mismo a partir de un manual, etcétera, es muy bajo,
pues tampoco te aporta a ti mucho. Entonces, bueno, pues sí, das la clase, repites lo de siempre y entonces se fosiliza la educación. O sea, tenemos un sistema educativo que, grosso modo, no se diferencia mucho del que había en el siglo XIX. Lo que imparte no es. Obviamente ha habido nuevo conocimiento que se imparte de nuevo, pero la metodología de enseñar, de organizarlo, la progresión de, oye, yo entro a una determinada edad, educación básica, luego, pues bueno, intermedia y finalmente superior, todo eso es esquema siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI, ya ha pasado el primer cuarto del siglo XXI. Entonces, ¿cómo mantienes un mecanismo, un instrumento, una herramienta de transmisión de capital humano que diseñas en el siglo XIX estando en el siglo XXI? La opción de que las empresas se integren verticalmente y creen sus propias universidades, ¿crees que es una forma de solucionarlo? Podría serlo, pero como de nuevo hay una sed de acreditación y de. Sí, de señalización del título, ¿no? Porque el título al final te diferencia de quien no lo Bueno, tiene. es que hay profesiones como la abogacía que necesitan ese Eso título por oficial. supuesto, no, pero ya no me refiero a eso, sino incluso ADE. ADE en principio no lo necesitas acreditarte para nada. Pero de cara a la selección del personal, tú si estás a ciegas, ¿a quién coges? ¿A alguien que tenga bachillerato o a quien tenga ADE? Claramente. Pues coges al de ADE aunque no sepas mucho más de él. Entonces es como el mínimo indispensable para empezar a considerar a un empleado. Entonces es una pugna por el título y por la acreditación más que por el conocimiento. Y si fuera por conocimiento sí tendría mucho sentido que las empresas se integraran, pero tampoco se permite fácilmente desde la regulación y se mantiene todo el esquema este de título acreditado, etcétera. Es que justo yo me planteo hacer una formación propia de mi propio despacho para formar a mis propios Sí, futuros claro. empleados, porque como lo que me llega no me cuadra, no me encaja, pues es una forma de tener una cantera, ¿no? Un poco. Claro, pero de nuevo, imagínate las fórmulas mixtas que podrían llegar a aparecer. Tú podrías decir, oye, mira, a mí me interesa darles esta formación, que es lo que es especial de mi empresa, y luego lo general que lo dé la universidad. Entonces, yo hablo con la universidad y les digo, mira, a esta jornada de estudiantes, tú fórmales en esto que es básico y que yo no tengo una especial ventaja a la hora de darlo y que no me aporta nada darlo. Y una vez lo hayan completado en un año, año y medio, me los pasas y yo los termino de formar. Y entre los dos, si queremos, acreditamos esa formación recibida, ¿no? Pues en la universidad te han cursado hasta aquí y luego yo acredito la otra parte. Bueno, todo eso regulatoriamente no digo que sea imposible, es muy complicado, pero luego también está la mentalidad social de ¿esto realmente valdría lo mismo que un título de ADE? Entonces, ese cambio de mentalidad también es muy importante que se termine logrando. Mira, algo parecido hicieron cuando yo trabajé en el despacho de abogados en Nuria Menéndez. eh, Nuestro profesor de Derecho Mercantil era socio director de la oficina de Madrid. Entramos como el 10% de la clase entró en ese despacho. Claro. Entonces, claro, es una manera también de integración vertical Sí, claro. oye, nuestro principal área de práctica es el derecho mercantil y aquí tengo una primera línea de filtro, aunque luego las entrevistas te las haga otra persona dentro del despacho, otro socio, Exacto. pero ya tienes una referencia muy clara de, vale, este y este son muy buenos. Yo me Claro, lo que es refería tú con el máster. a Garrigues. Garrigues también tiene Centro de Estudios Sí, Garrigues, sí, que forma su claro. propia cantera, Sí. ¿no? Es un buen sistema. Oye, cambiando un poco de tema, yo ahora quería sacar el tema Milei, que sé Mm, que, bueno, ahora está en boca de todo el mundo. sí. Tú siempre has defendido un poco que el tema de las ideas liberales es mucho mejor defenderlas sin entrar en política, ¿no? Porque de alguna manera si Ujú. entras te puede acabar corrompiendo. Pero con Milei tenemos este fenómeno, ¿no? De Sí. repente una persona muy liberal, que además lo hemos escuchado también en directo, ¿no? Y verle cómo habla con pasión de temas económicos, que yo es la primera persona político que habla con fundamento, se mete en política, ¿no? ¿Tú todo eso cómo lo estás viendo? ¿Lo está haciendo bien? ¿Cómo está Sí, a Argentina? ver, yo siempre he sido y sigo siendo muy escéptico con la posibilidad de cambiar las cosas desde la política, pero es verdad que mi ley es una excepción. Bueno, hay liberales que también son críticos con mi ley y que dirán, no, no es una excepción, se está confirmando que la política corrompe. Yo creo que de momento es una excepción y es una buena excepción. Lo que pasa es que, claro, las excepciones son eso, son excepciones. No es lo excepcional, no es lo normal. Y yo no creo que el fenómeno Milley sea muy fácilmente reproducible en ninguna otra parte. Creo que se han conjugado muchos factores que han permitido que arraiguen Argentina. Básicamente, Argentina es una de las sociedades económicamente más devastadas durante más décadas. Es decir, llevan
50, 60 años cayendo, han pasado por 3 hiperinflaciones y además durante los últimos años, digamos que mm, tanto lo que vendría a ser la izquierda como la derecha oficiales dentro de Argentina, como el PP y el PSOE aquí, gobernaron y los dos lo hicieron mal. Entonces, claro, la sociedad dice, llevamos 50 años de decadencia. Los partidos oficiales ya han demostrado que son un desastre y nos están llevando a una nueva hiperinflación. Además, has tenido un tío que simultáneamente, mientras gobernaban los otros, estaba diciendo, lo están haciendo mal por esto y por esto, que se hizo muy popular mediáticamente, que empezó a construir un clima discursivo para darle lógica y sentido a todo lo que decía. Y claro, al final te llega a presidente, no sin dificultades, es decir, tampoco es que fuera una victoria clarísima, pero bueno, fue una victoria en cualquier caso y ha aplicado una política económica de momento con bastante sentido y con bastante rigor. Todo eso es muy complicado que se dé. Y, por ejemplo, en España es verdad que tenemos muchos problemas, lo decíamos antes, pero no hay una demanda social de tabla rasa, porque una parte de la sociedad vive bien, los boomers, entre comillas, ¿no? Viven más o menos bien. Es verdad que habrá personas también de esa edad que vivan muy mal, pero en términos promedio viven bien. Y los jóvenes, muchos de ellos tampoco atribuyen el fracaso, o sea, malviven, pero no malviven lo suficiente como para decir, me he hecho al monte, em, y tampoco le atribuyen la culpa, no ha habido una narrativa que claramente identifique como la causa de sus problemas al Estado. Entonces, aquí yo creo que si intentara alguien convertirse en Milei con el mismo discurso, un discurso similar, fracasaría, creo yo. Incluso el propio Milei importado a España, yo creo que fracasaría. Quizá no, me puedo equivocar. Yo también pensaba que en Argentina no iba a salir bien. Eh, pero creo que aquí no se dan los mimbres para eso. Se podrían haber dado, fíjate, en 2015. 2015, cuando surgió Podemos, Podemos es un fenómeno relativamente similar en cuanto a implosión, influencia, construcción discursiva a Milei. Lo que pasa que, claro, desde el lado de la extrema izquierda, ¿no? Pero si ese momento donde España estaba a punto de quebrar, la población estaba muy cansada de PP y de PSOE porque lo habían hecho todo fatal y cada vez vivían peor, si en ese momento llega un discurso liberal, coherente, carismático, ¿no? Porque Milei también tiene ese carisma que no todo el mundo tiene, pues a lo mejor ahí se podría ver. ¿Tú crees? Porque yo me acuerdo que en ese momento esas ideas más de izquierdas eran muy populares. O sea, yo Sí, creo que fue un fenómeno que yo me acuerdo de mis amigos de incluso gente que era más derecha, es decir, sí, sí, sí. Sí, a ver, yo creo. A ver, digo que potencialmente se podría haber dado. Tampoco creo que aquí. O sea, yo creo que aquí estábamos más hacia un populismo de izquierdas que hacia un populismo libertario. Porque también en Argentina, claro, como han mamado políticas intervencionistas durante tanto tiempo, pues el discurso de no, es que la solución es más claro, intervencionismo. Pues ya dices, pues, no pues sé, puede que no. como que no, ¿no? Pero aquí no. Entonces, sí, yo creo que Y aquí tenía además el sentido que fenómeno de redes sociales de ahora ha ayudado mucho, ¿no? O sea, yo he visto una campaña. Sí, pero a Podemos también le ayudó en su momento, ¿Sí? ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, en Podemos en su Twitter. momento fue muy potente en redes. Luego ya perdieron el. Pero quizá más de. O sea, en ese momento me acuerdo discursos que es más fácil, ¿no? Al final un populismo de izquierdas, un liberalismo. No, bueno, Milei también hace lo que podríamos llamar populismo, demagogia quizá, ¿no? Liberal libertaria. Y yo creo que se puede hacer. ¿Qué Se puede. opinas tú de eso, ¿no? De coger ideas simples, lo de la motosierra y esas cosas. Bueno, mientras haya pozo detrás y sea. Quiero decir, a mí lo que me molesta del populismo o de la demagogia o simplificación no es tanto que se intente volver el mensaje sencillo, que eso es comunicación y especialmente en política es importante, sino que no haya fondo ninguno detrás. O que se engañe. O que se engañe, Claro. claro. Si Podemos hubiese dicho lo que decía con un programa económico sólido detrás, yo podría haber estado en contra y habría estado en contra, pero al menos habría habido un fondo. Es que no lo había. Hombre, lo de la quita de la deuda era un planazo. Claro, sí, por ejemplo, no, la quita de la deuda. Y luego, ¿cómo nos financiamos? ¿No? Pues no lo sé, claro. Pero ya veremos. Entonces, o no, renta básica universal, ¿vale? ¿Y eso cómo lo financias? Pues no lo sé, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, dices, no, es que ahí ya no es que simplifiques, es que solo es eso, la simplicidad, en la etiqueta, en la propaganda.
En el caso de Milei no es eso. Incluso te diría que en el caso de Podemos hoy ya no es tan eso, porque sí que han ido como mejorando y tratando de construir algo más sólido, justamente por las críticas que recibían, ¿no? Pero claro, en 2015-2016 era Ta- vacío total. También era una época en la que subieron bastante Ciudadanos. Y de hecho empezaron a dar mucha caña, no me acuerdo quién declaró, de necesitamos un Podemos de derechas o algo Sí, así. sí. El presidente del Sabadell. Del lo dijo, Sabadell, ¿no? sí. Me parece. Entonces, estaba, sí que es cierto que estaba esa crispación y Sí, sí. ese caldo de cultivo. Sí, pero Albert no hablaba de las pensiones en ese entonces. No, en ese No. entonces no hablaba de las pensiones por No, la pero cuenta que le sí que traía. al menos sí que sacaban otros temas como el contrato único, Sí, la mochila sí. austríaca, que bueno, no eran populares y tampoco los vendían bien. O sea, eran propuestas rompedoras dentro de un contexto en el que, claro, Sí. la alternativa era prácticamente nacionalizarlo todo y los oficialistas era quedarnos como estaban, ¿no? Y ahí sí que tuvieron algo de valentía. Luego es verdad que, claro, dices, a ver, si tú creías que el sistema público era una estafa, ¿con qué estómago defendías ese sistema público? Claro. Tus medidas. Es que, fijaos lo que hace la comunicación, porque ese Podemos que defendía la renta básica universal, claro, eso es una medida ultra regresiva, porque al final, o sea, Sí, sí. ¿por qué le vas a dar una renta básica a Ana Patricia Botín o Mm. a, Sí, a ver, o a depende Mancio Ortega? depende cómo se estructure, ¿no? O sea, puede ser regresiva o no, porque si le subes más los impuestos, o sea, si para financiarlo, Claro, si a Ana le Patricia metes. le das 1000 y luego le quitas 50.000, pues ya no es Mm. regresivo en su conjunto, ¿no? Pero bueno, es una medida. Bueno, he escrito un libro en contra de ella, o sea que no es algo que vaya a aplaudir, desde luego. Volviendo a Milei, que se acaba de Sí. el tema, que Milei debería estar ahora en Madrid, pero no ha venido. Ujú. Tenía la entrega de un premio, de hecho iba a ir a la cena y con Víctor íbamos a estar aquí con él y se canceló 2 días o 3 días antes Sí. del evento. Porque ha habido disturbios en Argentina, gente Mm. quemando contenedores, gente diciendo que con los mayores no se juega. ¿Qué ha pasado? Es decir, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Cuál es la razón o qué es lo que atribuyen a la política de Milei que ha afectado a esto? Bueno, a ver, es verdad que ha habido recortes en pensiones. Ha ¿De habido. cuánto? Estaríamos hablando quizá, yo creo que ahora, porque se han ido revirtiendo, ¿no? Al principio fueron mucho más. Han sido recortes reales, ¿eh? No es que las pensiones se hayan bajado en términos nominales, sino que como la inflación Que no han revalorizado. no han Ese revalorizado. 8% Claro, aplicado a exacto. Argentina. Pues, Pero bueno, al final es lo que cuenta, ¿no? Al principio sí que fueron recortes importantes, casi del 30%, pero luego se han ido revirtiendo y ahora yo creo que estarán como en torno al 10, más o menos. Em, entonces, sí que hay una sensación de, bueno, nos hemos empobrecido, como todo el país, por otro lado. Es decir, Ujú. claro, si dijeras, no, se han aplicado recortes casi por sadismo, ¿no? Las cosas van maravillosamente y a ti te. No. O sea, el país está a la borde de la quiebra, de la hiperinflación y básicamente se aplica un ajuste a todo el mundo. Pero yo creo que eso no es de ahora. O sea, Milei ya lleva un año gobernando y yo, a lo mejor estas manifestaciones dices, oye, cuando te las han recortado un 30% los primeros meses, tienen cierto sentido. Ahora que la inflación está bajando, que tu pensión se está revalorizando al mismo ritmo que la inflación, o incluso en algunos casos por encima, etcétera, y que la economía crece. O sea, yo ahora, más allá de que pueda haber cierto descontento social, lo que hay claramente desde mi punto de vista es un intento desesperado de la oposición peronista de no llegar a noviembre con unos índices de popularidad de Milei tan altos, porque es que en noviembre son las elecciones de midterm, digamos las legislativas. Según las encuestas, Milei va a arrasar hoy por hoy en esas elecciones. Claro, ahí el peronismo se puede ver totalmente desarmado. Tienes que armar mucho ruido, tienes que generar mucha sensación de caos, de conflicto social. Externamente, pues, claro, externamente se ve la experiencia de Argentina como un éxito, que estaban al borde de la hiperinflación y ahora está la inflación estabilizada. El país está creciendo a una tasa anualizada del 6%, el empleo está en máximos históricos. Sigue estando fatal el país, pero no, es que todo eso que has logrado en un año, obviamente desde fuera se ve con muy buenos ojos. Pues tienes que generar un clima de no, la gente está muy descontenta, va a salir Milei en helicóptero, que es lo que decían que pasaría en un mes. Cuando el peronismo estaba convencido de que Milei ganaba las elecciones y en un mes, mes y medio tenía que salir en helicóptero, porque le iba a estallar todo. Habían dejado todo preparado para generar una hiperinflación, que se la comiera Milei, que el descontento social obviamente fuera tan grande que lo echaran y que ya volviera el peronismo una vez la hiperinflación hubiese hecho todo el ajuste.
Entonces, claro, yo ahí ya me como los años buenos de crecimiento. Claro. He echado a Milei, le he echado, le he echado de la Casa Rosada, le imputo todas las responsabilidades, llego yo, que es lo que hicieron en 2001 al final. Pero eso les ha salido mal. Que Milei ha tenido algo de cabeza, en el sentido de, había liberales, que Milei los llama libertarados, que decían, no, vamos a la hiperinflación, ¿no? Y limpiemos todo esto con una hiperinflación. Bueno, aparte de que para mí eso es tremendamente injusto, porque es toda la gente que tenga ahorros en pesos los arruinas, pero incluso políticamente dices, oye, ¿no os dais cuenta de que esto va a hacer caer el gobierno? Pues, Claro. ¿qué programa liberal a largo plazo puedo aplicar yo si me tumban el gobierno en un mes por aceptar la hiperinflación? Al contrario, le voy a dar el poder al peronismo y se va a quedar 20 años, 30 o 40 años, porque será como El Salvador. Que es lo que pasó, insisto, en 2001. Entonces, Milei ha tenido algo de cabeza, ha ido desarmando las bombas de relojería que le dejaron, se ha ido estabilizando macroeconómicamente el país. Todavía no está del todo estabilizado, pero está muchísimo mejor que en diciembre de 2023. Claro, el peronismo se pone nervioso. Dices que no ha caído en ninguna de las trampas que le tendimos, los índices de aprobación son muy altos, las expectativas electorales son muy buenas. A ver si vamos a perder más poder. ¿Qué trampas son esas? O sea, o sea, ¿qué le han dejado a nivel de, oye, esto es un problema y cómo lo Hombre, le sortean? dejaron un país al borde de la hiperinflación. Básicamente tenía una brecha cambiaria del 200%, es decir, el tipo de cambio real era el triple del oficial. Por Pero ¿y tanto, esto lo hacen a propósito? O sea, realmente el peronismo dijo, vamos a subir la manivela aquí o dejarlo. a ver, no es que todos los problemas se generaran en los últimos 3 meses. No. Eh, el país ya estaba. Es una situación, tienes un déficit público gigantesco, no lo solucionas, la inflación cada vez es más alta. Entonces, ¿eso cómo lo solucionas? Con ajuste, y el peronismo eso lo sabía. Pero entonces, No lo haces. el peronismo, durante el último año, 2023, ¿qué pensó? Oye, si yo hago aquí un ajuste muy grande, pierdo las elecciones, obviamente. Porque hemos llegado aquí como consecuencia de mis años previos de gobierno. Si el último año de gobierno le pego un mega ajuste, lo pierdo. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer el ajuste, dejo que se vayan acumulando los desequilibrios y además voy a hacer otra cosa, que fue el plan platita de agosto-septiembre de 2023. Voy a empezar a repartir un montón de dinero los meses antes de las elecciones. ¿Por qué? A ver si consigo comprar los votos. Si llego ya al poder, luego ya meto los ajustes, pero ya estoy en el poder. Y si no, esta bomba le va a estallar al otro. Y como el otro es nuevo, es advenedizo, no tiene experiencia de gobierno, diremos, este señor ha llegado al poder y ha provocado la hiperinflación y nosotros regresaremos. Todo eso le salió mal. Porque todas, El plan era bueno, ¿eh? El plan Sí, sí, estaba no, tirado, o sea, ¿eh? que el plan estratégicamente. dentro de la mala. O sea, es que si uno lo piensa, dices, a ver, Psicópata, pero bueno. no, pero o sea, tú ponte en la piel del peronismo en 2023. ¿Vale? Su candidato era el ministro de Economía. O sea, si hay un tío que era responsable de todo el desastre, era el ministro de Economía. Bueno, ese era el candidato a presidente. Entonces, ¿cómo te planteas tener alguna probabilidad de ganar en esas elecciones, ¿no? Porque debería haber sido, pues, que sacara el 10% de los votos o el 5%, porque es que el país, vamos, es que en noviembre la inflación fue del 12,8% mensual. Pues claro, con eso no había productos en las tiendas, la restricción cambiaria era absoluta. Entonces, con eso, ¿cómo puedes ganar? Bueno, pues, hicieron eso y estuvieron a punto de ganar, ¿eh? Es decir, pasaron a segunda ronda cuando se esperaba que no pasaran. Y, hombre, en segunda ronda porque se unió Milei Con Bullrich. Bullrich y, bueno, ahí sumaron y vale. Pero no estuvieron tan lejos. Y luego, además, tenían la salvaguarda de, bueno, y si gana el otro, que caiga, ¿no? Y todo eso les ha salido mal y yo creo que ahora empiezan a estar, bueno, desesperados, preocupados, porque además no tienen un liderazgo claro, están peleados entre ellos y no pueden dejar que esto se consolide y tienen que ver cómo lo tumban. Dos preguntas muy directas. ¿Crees que la economía argentina en los próximos años mejorará de forma relevante? Y la segunda, ¿ves a Javier Milei como potencial candidato al Premio Nobel de Economía? A ver, no, a premio Nobel no, no porque no haya hecho una gestión muy buena, sino porque el premio Nobel es para aportaciones académicas, no para gestas económicas. Si Milei en el futuro escribe algo revolucionario, pues podría ser candidato cuando lo escriba, ¿no? Pero hoy, por ser un muy buen gestor o dar un ejemplo de que no estaba en los manuales realmente, eso no te van a dar el Nobel. A lo mejor habría que crear otro premio y dárselo, pero desde luego el Nobel es para aportaciones académicas. En cuanto a si mejorará Argentina, ya está mejorando. Ahí el tema es, Argentina tiene una situación financiera muy débil. Entonces, como imaginad que tenéis
una hipoteca que no podéis pagar y os vence en medio año y hasta ahora teníais números rojos y parte de vuestra familia estaba en el paro y bueno, pues ahora ya tenéis capacidad de ahorro, habéis encontrado empleo, os estáis reconstruyendo, pero bueno, el vencimiento de la hipoteca está ahí y yo de golpe no la puedo pagar. Una cosa es que ahorre 1.000 al mes, pero la hipoteca es 1.000.000 de euros que me vence en medio año. Claro, ahí necesitas como que te vayan refinanciando. Te puede refinanciar el FMI, que es en parte lo que están negociando, te puede refinanciar el sector privado, que es también en parte lo que esperan. Pero ¿a qué tipo de interés te refinancia el sector privado? Porque si te refinancia al 10, también te ha hecho un roto. Entonces están intentando que te refinancie, pues no sé, al 6, al 5. Entonces, la clave de la viabilidad futura es esa, es que se genere suficiente confianza en la perspectiva de futuro de Argentina a largo plazo como para que los vencimientos de deuda se los refinancien a unos tipos de interés que no destruyan el país. Necesita una hucha de las pensiones. Exactamente. Sí. Con- Bueno, aquí la hucha de las pensiones se gastó en deuda pública, que fue básicamente había ahorro, dejaron un papelito, ya te lo pagaré, y luego obviamente no. Es muy curioso, nosotros venimos de Andorra, como bien sabes, y Andorra tiene superávit. Entonces, me lo decían como algo extraordinario, pero me sorprende que hoy lo normal sea tener déficit. Sí, O claro. sea, ¿en qué momento de la historia de los estados lo normal fue tener déficit? Lo normal es en una empresa, en una familia, que gastes menos de lo que ingresas, ¿no? Sin perjuicio de la deuda para comprar una Y la casa. pregunta es si todos lo tienen, ¿de dónde sale el dinero? Claro, es decir, es No, es que eso es un Se poco- están no, dando Pero es que deudas. un Estado no debería tener superávit, yo no estoy de acuerdo. bueno, pero equilibrio Porque presupuestario. entonces está quitando más de lo que necesita. Bueno, pero mira. Ah, pero entonces hay un incentivo a gastar más para no tener nunca el superávit. tema es en qué el gastas. incentivo perverso es Ya. el Estado en sí mismo, ¿sabes? El Pero tema es en qué te lo gastas. O sea, si te endeudas para una inversión No, productiva. a ver, ahí Milei lo que ha dicho es, una vez se sane financieramente el país, porque claro, si tienes mucha deuda, si necesitas superávit para lógicamente, amortizar la deuda, ¿no? para Que luego, cuando ya estén saneados, el superávit se traducirá en bajadas de impuestos automáticamente, ¿no? No, a ver, yo creo que ahí el enfoque es, vivimos en unas sociedades donde la moneda que utilizamos es deuda del Estado. Eso es muy importante entenderlo. Claro, en el siglo XIX, cuando la moneda o la base del sistema monetario era el oro es un activo externo al propio Estado. Ahora, la base del sistema monetario es la deuda del Estado. Entonces, los propios estados y el propio sistema monetario necesita déficits porque esa deuda que emiten los estados es la moneda. Entonces, si tú necesitas una economía donde la moneda vaya creciendo, y esto es algo que a veces no se entiende, pero lo normal es que en una economía que crece haya más dinero. Es decir, si tu patrimonio se duplica, el dinero, la liquidez que querrás tener atesorada, se duplicará o aumentará también un 40, un 50, un 60. En cualquier caso, querrás tener más dinero, ¿no? Y tú también, y si hay más gente, pues también más dinero. Entonces, que la cantidad de dinero aumente no es algo necesariamente negativo, al contrario, es lo normal, lo que tiende a suceder. Pero como le hemos subcontratado de nuevo al Estado la responsabilidad de generar ese dinero, ha de ser el Estado el que lo genere mediante déficits. Eso es muy claro en el caso de Estados Unidos. El dólar es la moneda de reserva global. Todo el mundo quiere dólares. Entonces, claro, Estados Unidos solo puede generar dólares endeudándose. Entonces, para suministrar los dólares que necesita el resto del mundo, Estados Unidos se tiene que endeudar. Si Estados Unidos no se endeudara, no habría más dólares, el tipo de cambio del dólar iría por las nubes y eso estrangularía aún más la capacidad, por ejemplo, exportadora de los Estados Unidos. Entonces, el sistema actual incentiva y requiere de endeudamiento sistemático de los estados. Por supuesto, se pueden endeudar demasiado. Si tú te endeudas al 20% del PIB cada año, pues tienes lo que pasó en 2022, inflación altísima. Pero un endeudamiento del 3, 4, incluso 5% al año puede a lo mejor no generar inflación porque lo que hace es suministrar la moneda que los demás quieren. Otra cosa es si eso es bueno o es malo. Desde mi perspectiva es malo, pero es que es así como funciona el sistema. Pero tienes que crecer también a un ritmo aceptable para que eso se sostenga. Hombre, tiene que haber demanda de dinero, claro. Si tú te endeudas y no creces y no hay más demanda de dinero, Claro. que es lo que le pasa a Argentina. Ahí Claro, está, claro. Argentina ya no, yo también me puedo endeudar un 3 o un 4% al año. Sí, claro. Ya nadie se fía de ti, no creces, por tanto nadie quiere más de tu moneda y tú sigues dándoles moneda, pues eso cada vez vale menos. Pero en una economía más o menos normal, que crezca,
donde la gente, ya digo, quiera tener cada vez más dinero, como el que suministra ese dinero en última instancia es el Estado con su deuda, pues el Estado se puede endeudar. Incluso algunos te dirían que es bueno que se endeude porque si no, subiría de valor el dinero, tendrías deflación y eso generaría otras consecuencias perversas. A lo que me doy cuenta yo, o sea, escuchando ahora nuestra conversación y me intento poner en la piel de alguien de fuera que entienda o sepa un poquito de política y tal, pero no de economía, es complejo. O sea, estas Claro, ideas, claro. al final, al transmitirlas a la gente corriente, es complejo. El Porque hasta a fútbol mí es a más veces- fácil. Claro, el fútbol Claro, es. y luego dices que si vas a tomar una decisión de voto, Mm, si el mensaje es mucho más simple de un partido que te dice, oye, este tío te claro. está robando y es interesante quitárselo para dártelo a ti, dices, oh, qué Sí, bien. es que eso es importante, ¿no? Porque más allá de que el mensaje sea complejo, que lo es, hay que entender que tampoco existe un incentivo a tratar de transmitir honestamente ese mensaje. ¿Por qué? Pues porque cuando hay competición política por el poder, no es que cada partido diga, bueno, ya sabemos que nuestras propuestas son muy complejas y que tienen detrás pues mucho trabajo y la gente no lo va a entender fácilmente, pero vamos a hacer un esfuerzo cada uno de nosotros por comunicar honestamente a los demás lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. No. eh, Quien hiciera eso va a perder, seguro. Entonces, el incentivo es a ver cómo manipulo mejor a los votantes, contándoles mentiras, propaganda, mensajes sencillos, sin fondo, a ser posible, para que me voten y yo tener el poder. Es, claro, ya no es que sea complejo, es que esa complejidad le da una ventaja competitiva muy fuerte a los que no tengan escrúpulos en mentir, en engañar, que es el tipo de personajes que suelen ¿Y preponderar en crees que política. no tienen, o sea, que todos los que llegan ahí con los mensajes no tienen escrúpulos o que ellos tampoco lo entienden? Porque Eh, hay veces que dices, bueno, a ver, ostras, ellos tampoco tendrían por qué entenderlo, o porque sea, tienen. te pongo un ejemplo, la persona que tira el tarot, hay muchas veces que se cree el tarot. Sí, sí. Y tú desde fuera debes decir, oye, que esto a lo mejor no tiene mucho sentido, pero hablas con ellos, no, yo me lo creo. Ujú. Y la persona que viene me lo Sí. creo. O sea, a lo mejor el propio político se lo cree. A ver, es que para engañar te tienes que autoengañar. Eso también es verdad. Claro. Quiero decir, o eres un mentiroso muy, 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 muy bueno, o la forma más fácil de engañar a otros es engañándote primero a ti mismo y luego diciendo lo que tú crees que es Claro. lo correcto, que es lo que tú mismo te has engañado, ¿no? Em, a ver, un político no tiene por qué ser experto en todo, porque tiene su equipo de asesores, en teoría, ¿no? Para eso están o deberían estar. Em, Ahora, ni siquiera vamos a ese nivel, creo yo, porque los asesores políticos que hay hoy en día son más comunicadores profesionales que expertos en las materias de las que están tratando. ¿Los políticos tienen escrúpulos o no? Em, yo creo que los que están en los puestos más elevados de responsabilidad no tienen ninguno. No habrían llegado ahí, sino. Em, por lo mismo, porque si tú compites honestamente y con escrúpulos, vas a perder y te van a desplazar los que no los tengan, ¿no? Eso dentro de los partidos se ve con claridad. ¿Quién asciende? El más bruto, el que compra más voluntades, el más corruptor, el más tramposo. Y luego entre partidos también. Es muy complicado que de cara a la ciudadanía gane un partido. Antes decíamos Ciudadanos, claro, Albert Rivera que decía, no, es que si yo digo lo de las pensiones, Claro. pues no me va a votar nadie. Pues eso en todos los ámbitos. Y luego, claro, aunque llegue alguien relativamente honesto, ahí también opera, yo creo, algo de autoengaño y autocorrupción de, claro, es que si estos mienten, si estos manipulan, pues yo, aunque sea por una buena causa, algo parecido tendré que hacer. Bueno, pero es verdad. O sea, es que si tú no. Bueno, claro. pero claro, a ver, yo no digo que. Claro, Pero claro que es verdad. Es que no se puede dar el caso. Con la estructura de partidos que hay en España, es el propio partido el que nunca te va a poner en una posición en la que Claro. puedas dar un mensaje honesto. Pero O sea, sí, el mensaje pero- de no hay plata de Milei no se puede dar en España Claro, en ningún pero partido aunque, mayoritario. aunque llegara un partido externo, donde tú controlaras todo, luego en la competición política te vas a tener que Claro, es que adaptar. esa propia competición y dentro del partido y Sí, fuera por del supuesto, partido claro. va cribando y al final se lo Obviamente. deja a los mediocres y a la gente Porque sin el escrúpulos. partido es una organización para conquistar el poder. Entonces, ¿a quién van a colocar al frente? A alguien que crea que puede conquistar el poder. Si llega alguien que dice, no, yo es que soy muy honesto y no voy a nunca mentir ni voy a hacer trampas, dirán, pues tú no vas a ganar, no te colocamos a ti. Claro. O sea, tú no eres caballo ganador. Entonces, bueno. Pero esto tiene fin. O sea, yo a veces me imagino y me cojo mis filosofías y digo, en un futuro casi será mejor delegárselo a una inteligencia artificial que diga, oye, házmelo lo más eficiente posible. La población no va a entender muy bien lo que haces, pero te seguiremos porque entendemos que Bueno, vas ahí a tomar la hay mejor decisión. propuestas, por ejemplo, creo que es Robin Hanson,
que plantea como desvincular los fines y los medios, ¿no? Es decir, en los fines que se vote, queremos que suban los salarios, o queremos que, no sé, que España gane el mundial, o queremos que, bueno, o sea, fines, pero tú no votas sobre los medios para llegar a esos fines, porque los medios sí son algo más técnicos. Entonces, ¿cómo se consigue que suban los salarios? ¿Prometiendo subirlos todos por...? No, la forma de subir salarios es otra. Y esa otra forma técnica, bueno, Robin Hanson plantea hacerlo a través de contratos de futuros, es decir, que se voten en los mercados qué políticas son las que tienen mayor probabilidad de alcanzar esos fines y que luego se terminen aplicando aquellas que tienen un mayor porcentaje de apuestas. Pero bueno, también podría ser con IA, ¿no? Tú le dices a la IA, vale, este país quiere lograr estos fines. ¿Cuál es la forma más adecuada de hacerlo? Y Claro, pero ¿qué fines? O sea, no, la gente también tendría que entender que yo esto lo pongo siempre con las sí, que parejas, ¿no? Yo busco una disyuntivas, claro. pareja que sea súper aventurera y a la vez Sí, claro. muy íntima. Es como, a ver, tío, me estás poniendo una Sí, contraposición de está valores. claro. No, sí, ese es otro de los problemas de la democracia, claro. Quiero todo. Lo A queremos, favor lo de lo queremos- bueno, en contra de lo malo. claro, lo queremos todo y lo queremos ya y no queremos ser conscientes de que hay costes de oportunidad, claro. Pero Pero tengo es- derecho a eso. Pero esto es súper interesante el tema de, vale, por un lado es lo que quieres y que realmente no sepas cómo funciona esto, pero que esto vaya por separado. ¿Y esto cómo se hace dices, con votaciones en el mercado de que la gente ponga dinero en cuál va a ser la mejor O medida? sea, que se, o- voten, gambling, que se voten las urnas. Bueno, eso es lo que dice Robin Hanson. ¿eh? Gambling como forma de Estado. No, Pero oye. que se voten las urnas sobre los fines Sí, y luego que se apliquen las políticas de los mercados de futuros. vale. Esto, de todas formas, tiene su. O sea, los medios que se Sí, utilicen sí, para sí, alcanzar esos fines, que sean. Porque una vez políticamente ya decimos, queremos llegar aquí. Vale, ¿cuáles son los mejores caminos para llegar aquí? Voten ustedes, apuesten en Con el mercado de dinero. futuros, claro. Pero, claro, esto. ¿Cómo vas a votar sobre los fines sin conocer ante los medios? Pongo un ejemplo. Cuando. En el referéndum en Escocia para Ujú. independizarse. Claro, la población puede votar de decir, vale, queremos independizarnos o no queremos independizarnos, pero eso tiene muchas consecuencias desde el punto de vista de cómo fraccionamos el ejército, por ejemplo, centrales eléctricas, hay Sí. muchos matices que, primero, no estabas informado de ello cuando has hecho la votación, y segundo, que puede cambiar de decir, oye, mira, echando cuentas, al final sale así. Hostia, no me interesa. Claro, no, esto es muy jodido porque el otro día había un filósofo, ahora no me acuerdo quién era, pero que decía el problema de los deseos a una superinteligencia en un futuro, ¿no? Tú a lo mejor le pides, quiero no tener cáncer y la mejor no, decisión claro, es sí. matarte, Sí, ¿sabes? sí, Y dices, ah, vale, sí, guay, sí. el medio no me acaba de convencer. Claro. Sí, no, bueno, ese es un problema de cómo alinear nuestra. Lo que nosotros entendemos, ¿no? Porque, claro, una inteligencia humana, tú le dices, no quiero tener cáncer. Y asume muchas Y cosas. la inteligencia humana ya tiene una moralidad, una forma de entender el mundo, una empatía que no pasa por, pues te voy a matar, ¿no? O sea, no. Pero claro, las superinteligencias artificiales no tienen por qué tener la moralidad ni el contexto humano. Entonces, claro, es un problema de optimización de cómo consigo que tú no tengas cáncer con los menores recursos posibles, pues matándote, ¿no? Entonces tú le puedes ir añadiendo restricciones, pero aún así las restricciones Saltan huecos se siempre. te van por otro lado, claro, porque no somos capaces de introducirle, o no sabemos cómo, ¿no? A lo mejor somos capaces, pero no sabemos cómo en un futuro, pues ese conocimiento tácito que tampoco articulamos, ¿no? Porque, ¿por qué motivo cuando dices cúrame el cáncer o evita que no tenga cáncer, ninguno entiende mátame, ¿no? Pues porque somos fruto de la evolución, tanto biológica como cultural. Pero es todo ese pozo, todo ese sedimento acumulado, es lo que no sabemos trasladarle a la superinteligencia artificial. Has hablado de optimización y también de Estados Unidos antes, y es un tema que me gustaría tocar, ¿no? ¿Cómo estás viendo la llegada de Trump y cómo Elon Musk está interviniendo? Se le compara mucho con Milei y no tienen Nada nada que que ver. ver, O sea, sí. agua y aceite. A Trump, dices. Sí. Sí, no, con Trump yo creo que no tiene casi nada que ver. Con Musk sí que puede tener más que ver. Lo que pasa que Musk yo creo que es un aspirante a Milei, ¿no? O sea, Musk es un genio en muchos ámbitos, pero claro, toda la parte de formación económica no la ha tenido, ¿no? Como sí la ha tenido Milei. Entonces, a Musk le atrae mucho lo que está haciendo Milei, pero todavía no ha dado con
con la tecla y con el esquema mental de copiarlo. También la situación es distinta, ¿no? De nuevo, lo que puede hacer Milei en Argentina probablemente no es lo que puede hacer Musk o Trump en Estados Unidos. Pero bueno, ¿Por qué esto? ¿Por los contrapoderes? bueno, porque, digamos, Argentina tiene una situación de emergencia y de excepcionalidad y la población en esa situación, donde además había fallado casi todo, tragaba con muchas cosas. En Estados Unidos tú dices, voy a bajar las pensiones un 20% y dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de ello, no? Em, También por los contrapoderes, ¿no? Probablemente, o sea, Trump afortunadamente no puede hacer muchas de las cosas que quiere hacer, pero vamos, que no es... contexto es muy distinto. Pero bueno, aún así, Musk está aprendiendo, está emulando, está copiando cosas de lo que está haciendo Milei en Argentina y no las está reproduciendo del todo. Creo que la intención más o menos es buena, pero todavía se queda muy cojo y de manera muy insuficiente. Pero bueno, al menos, de nuevo, de la misma manera que decía antes del informe Draghi, ya es algo que hayan dicho, aquí hay un problema, vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Pues en el caso de Estados Unidos, también. Es verdad que el Dodge tiene varias misiones y yo en la que era más optimista es en la que menos hincapié se está haciendo. El Dodge tenía la misión de reducir el gasto mejorando la eficiencia del sector público, que yo ahí no sé hasta qué punto se puede conseguir mucho, pero bueno. O sea, claro que se puede mejorar la eficiencia, pero vas a despedir a toda o sea, el grado de reorganización creo que no es el que se está planteando. Aparte, si no quitas funciones del Estado, pues tampoco ahorras tanto. Bueno. Pero yo donde sí era muy optimista era en la parte de desregulación. Eso sí es cargarte normativa que maniata al sector privado, no tiene un coste muy visible. Claro que tiene costes, pero no es te despido a ti. No, bueno, estoy quitando esto que no se sabe muy bien a quién beneficia, a los lobbies, pero no son visibles, ¿no? Pero esa parte, al menos hoy por hoy, no la están tratando mucho, porque era la parte que más le interesaba al otro del Dodge que quedó fuera, que era Vivek Ramaswamy, que iba a entrar, pero bueno, hizo una serie de comentarios que no le gustaban a los republicanos sobre la inmigración y demás, la inmigración hindú frente a los trabajadores estadounidenses, y, y quedó fuera. Y Musk no, de momento no parece estar enfocándose en la desregulación, que Milei en Argentina sí tiene un ministerio de desregulación. No, y el ministro tuitea. El ministro tuitea cada día las normas que se está cargando. No, pero con mucho detalle, es Sí, una sí, pasada. pero ¿eh? esto No, y va- además que ves normativas que dices que ni siquiera los propios argentinos sabían. O sea, estaba prohibido, por ejemplo, importar globos aerostáticos. Aerostáticos. Sí. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? O estaba prohibido exportar ganado vivo fuera de Argentina. O sea, eres una potencia ganadera y no puedes Ah, sí, eso lo vi. no puedes Digo, la exportar carne reses argentina- vivas desde los años 70. Bueno, esto se ha ido quedando ahí y nadie lo ha quitado. Pero eso Musk no lo está haciendo. No, debería y de hacerlo. regular es rápido porque Claro. es muy ágil. Coste cero en términos económicos. De popularidad, sí. Lo que digamos, sí sí. que hay que mirar es cómo afecta esa desregulación, cómo afecta y a quién afecta, ¿no? Claro, pero normalmente las regulaciones suelen venir impulsadas porque esto tampoco se suele entender, porque tenemos una visión de la ley, lo que busca es el interés general y está pensada. Sí, pero luego el reglamento y el decreto. No, claro, y- pero en realidad las leyes, muchas de ellas vienen impulsadas por intereses privados que consiguen capturar a políticos para que aprueben al menos determinadas partes de la ley en Claro. beneficio privado. Entonces, a quien beneficia son a lobbies organizados que han restringido la competencia, que han obtenido favores, lo que sea. Entonces, eso te lo cargas y claro, el lobby sí sale perjudicado, pero vale, intentará hacer lobby diciendo, no, es que esto será un caos y eliminan esto, pero desde luego no afecta al grueso de la población porque no eran ellos ya inicialmente los beneficiarios, ¿no? Entonces, esa parte es muy positiva y además liga con lo que tú decías antes. Oye, ¿y por qué no aumentamos la recaudación con crecimiento económico? Porque eso sí es un revulsivo al crecimiento económico. Y por desgracia ¿Por qué es lo crees que no es. que no se ha enfocado en eso? Porque en lo que se está enfocando realmente es perjudicial a nivel de estética, por así decirlo. Porque sale un trabajador, me han enviado un email diciendo que qué tengo que hacer. Porque él, no lo sé, tampoco conozco tanto más, que es un poco especulativo, pero yo creo que él tiene una visión del Estado que comparte con Musk de como si el Estado fuera una empresa. Sí. Entonces, él como que ha tomado el control de esa empresa y hace lo mismo que ha hecho con sus otras empresas, que es mejorar mucho la eficiencia interna
cargándote todas las partes que son O sea, inservibles. que a lo mejor se le escapa esto. Que no lo tiene en el foco porque las empresas no Sí suele lo, ser sí lo así. tiene en el foco porque lo mencionó Lo con menciona, los lanzamientos pero- de los cohetes y tal, pero yo creo ahora que no, lo todavía está, no se está enfocando en ello y yo creo que sería desde luego lo más urgente. Igual Y- no ha asumido que ahora tiene el poder de, o digamos que tiene las vías o el acceso de poder empezar No, a yo, recortar ahí. yo creo que se está enfocando en la burocracia, en eliminarla. Y es el único miedo ahí que tengo es. Claro, hay mucha burocracia, la mayor parte, que es intereses creados que se han ido autoalimentando, ¿no? Pero es verdad que hay parte de burocracia que son contrapoderes al poder político. Caso más claro, los jueces, ¿no? Entonces, no sé si se está enfocando con en recortar la burocracia, porque quiere empezar por ahí y mejorar la eficiencia de los Estados Unidos, del Estado, perdón, estadounidense, o si con la excusa de quiero mejorar la eficiencia, me estoy cargando contrapoderes a la agenda presidencial, que eso sería mucho más preocupante, porque sí que han tenido declaraciones, tanto Trump como Musk, de los jueces que no se sometan a las directrices del presidente, como el presidente es el representante del pueblo, son golpistas y hay que quitarlos. Claro, Es que eso es, entonces, Eso es es muy peligroso, peligroso, ¿eh? claro. Entonces, si tú estás utilizando la excusa de empiezo por aquí para mejorar la eficiencia, pero en realidad es empiezo por aquí porque así me voy cargando todos los contrapoderes, claro, eso sería muy preocupante. Hombre, y creo que Elon Musk también tuvo un problema con un juez en Delaware que no le daban o le hizo. Así con su sociedad. Sí. A ver, O sea, que a lo mejor hay una vendetta ahí. cuidado. No, a ver, que los jueces puedan ser corruptos, pueden serlo. Los políticos también en mayor medida, ¿no? Pero lo que pasa es, eso es un defecto dentro de un sistema que es muy preferible a las alternativas. Porque claro, si la alternativa es cargarte toda la judicatura Claro. o que todos sean jueces militantes del partido, pues es mejor que haya jueces. O sea, que. Bueno, es como la presunción de inocencia, ¿no? La presunción de inocencia puede terminar eximiendo de condenar a gente que es culpable, pero es un defecto que es preferible a meter en la cárcel a inocentes, ¿no? Pues Sin duda. aquí un poco lo mismo. Es preferible que pueda haber jueces corruptos, que a lo mejor el de Delaware era corrupto, yo qué sé, o estaba abusando de su poder, pero es preferible preservar la independencia judicial comiéndote en ocasiones esos problemas que no cargártela, claro. Igualmente, yo creo que también hay que perder un poco el miedo a señalar al funcionario que no rinde y que no trabaja correctamente, que los hay, ¿no? Hay funcionarios espectaculares que trabajan muy bien, servidores públicos, y que yo respeto mucho, pero también hay muchísima gente que obtiene el título Sí. o la condición de funcionario y no tiene ningún incentivo a trabajar bien, ¿no? Entonces, señalar esas ineficiencias y atacarlas, yo creo que es bueno, incluso para los propios funcionarios que sí que son trabajadores, ¿no? Y luego burocracia que se crea por la lógica de la burocracia de, bueno, esto que siga creciendo, tengamos más recursos, más poder. O sea, ya no es solo. Porque a veces equiparamos valor añadido con tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, si este funcionario trabaja mucho, seguro que genera valor. No. A lo mejor está en un área que es inútil y por mucho que se esfuerce, es que no va a generar valor porque este área no sirve para nada y hay que cargársela y hay que echarlo porque. Claro, aquí también es, no, pues si cierras esto, recolócalo en otro sitio, ¿no? Pues es que a lo mejor no hace falta en ningún otro sitio. Y luego, cuidado, también hay áreas donde puede ser mejor que el funcionario no haga nada. Ya, porque estés quieto. Por ejemplo, en la agencia tributaria, mejor que estén muy quietos. O en agencias de estar azuzando al sector privado de, oye, estás cumpliendo con esta normativa, tipo, no sé, inspecciones y demás, pues ahí mejor que no estén muy activos. Pero la agencia tributaria, a mí siempre me dicen, venga, Marc, habla mal de los funcionarios de la agencia tributaria. Al final, su trabajo es recaudar. Es decir, yo siempre digo. Bueno, ya claro, pero digo, por di- eso es mejor que no, Claro, pero que digo, no haga mucho. un Estado al final tiene gasto público y tiene ingreso Sí. público, ¿no? El ingreso público más relevante son los tributos y concretamente los impuestos. Entonces, el problema, bajo mi punto de vista, está en el gasto. Si tú tienes un gasto Sí, tan claro. grande, solo te queda recaudar. No Claro, puedes claro. hacer otra Ya, cosa. pero que puedes recaudar sin hostigar fiscalmente o hostigando fiscalmente, ¿no? Y, Sin prácticas mafiosas. Claro, entonces ahí hay también un incentivo perverso, tanto por parte del Estado, de como yo quiero recaudar y necesito recaudar, voy a apretar las tuercas todo lo que pueda, y luego ese incentivo perverso también lo trasladas a los propios funcionarios de la agencia tributaria. Con los incentivos que tienen, Eso etcétera, es, etcétera. exacto. Sí, pero al final recortar el gasto público cuando más del 50% de la población en edad adulta depende No, del sí, sí, Estado claro. es complicado. Hablábamos antes de culpables inocentes, presunción de inocencia, y también hemos hablado de Milei y de Trump. ¿Qué opinas de Bukele? Yo creo que Bukele es claramente un populista de derechas. Muy estatista, ¿no? En ciertos ámbitos es muy estatista, además, no, desde luego no cree en absoluto en la separación de poderes. Es casi, yo diría, un populista mesiánico.
en parte se puede llegar a entender, ¿no? Porque el país era tan sumamente desastroso que él se verá como un salvador de yo he puesto orden, es verdad, en términos de pacificación ha puesto orden, lo ha puesto con medios que podríamos llamar de medidas de excepción, que a un liberal obviamente le aterran, básicamente cargarte el Estado de Derecho y la presunción de inocencia. Pero bueno, también era una situación casi prebélica y en las guerras, obviamente, las garantías procesales, digámoslo así, se terminan suspendiendo, ¿no? Pero en cualquier caso, los medios empleados probablemente no hayan sido los que un liberal compraría, pero ha conseguido algo que es muy importante, que es pacificar la sociedad. A partir de ahí, claro, como populista de derechas, pues le pega a todos los palos, ¿no? Entonces, si tiene que dar cabida a Bitcoin, por ejemplo, porque considera que eso va a ser bueno para su país y va a traer inversión, pues se vuelve el más pro Bitcoin que hay. Que tiene que establecer controles de precios, bueno, como Orban, ¿no? Tampoco nos hace falta irse muy lejos, pero como Podemos en España, pues lo hace y además tiene un discurso militante contra los empresarios que explotan a los consumidores, etcétera. Entonces, no hay que esto a veces se plantea como una virtud de los políticos, no tienen principios, ¿no? Solo lo que hacen es, en cada caso, velar por el interés del país. En lugar de tener una visión muy rígida del mundo, se van adaptando a las circunstancias. ¿Y por qué Bukele ha de defender el libre mercado si a lo mejor aquí lo que tiene que hacer es meter en prisión a 4 empresarios para obligarles a bajar precios? O Trump, ¿no? Trump es un negociador, no tiene que ir con principios. Entonces, si puede conseguir un buen acuerdo amenazando con aranceles, pues adelante, eso será bueno. Pero los principios también son como restricciones transparentes que un político se impone a sí mismo para no ser arbitrario en todo momento, porque es que si no, lo que aplicas es lo que a ti te da la gana en cada momento y lo que te interesa, ¿no? Entonces, a mí un político que no tenga principios, y Bukele claramente no los tiene, el principio es hacer El Salvador grande de nuevo, pero claro, ¿eso qué significa? O sea, eso lo interpretas tú conforme a ti te interese. Me parece un político peligroso porque es un político que él mismo reconoce que no se va a autorrestringir o que no va a seguir una pauta predecible. Pero Trump tampoco. Sí, sí, claro, por eso digo. Ni Pedro Sánchez, porque esto lo hablábamos Sí, ayer. sí, claro, de hecho Trump es igual. Pedro Claro, cambia sí. de opinión. Claro, pero lo hablamos ayer justamente en el evento, que es que ahora hay, o por lo menos yo siento que en España, pero en el mundo en general, hay una falta de valores y de ideología en los, Sí, sí, en sí, los- claro. en los partidos. Entonces, tienes que esperar a ver qué dice el líder Sí, sí. del partido para decir, vale, entonces estoy a Es favor un, o en es un contra. caudillismo muy, muy claro. No es la idea del hombre fuerte. En el caso de Trump es muy obvio. En el caso de Sánchez, claro, decir hombre fuerte, pero sí es el hombre proveedor del partido, porque al final es el que ha conseguido que el PSOE siga en el poder, que siga teniendo capacidad de colocar a los suyos. Entonces, claro que internamente todos los consideran un referente. Y fuera del PSOE también como una especie de líder antifascista, ¿no? Ha conseguido que el fascismo no gobierne Claro. España. Pues sí, claro. No, pero eso es interesante porque en tus vídeos tú siempre comentas, ¿no? Desde una visión liberal. Entonces, claro, es como, no necesito que preguntar a nadie qué es Claro, lo. a ver, al final es verdad que tampoco la visión liberal está escrita en piedra y puede ser No, hombre, debatible, claro. pero yo creo que el 90-95% de mis opiniones se ven venir. O sea, más o menos, a lo mejor no la argumentación concreta porque es verdad que cada caso tienes que buscar información de ese episodio, pero ¿cuál va a ser más o menos la orientación o la conclusión? O sea, si yo en algún vídeo me pusiera a decir, no, pues aquí hay que subir los impuestos, ¿qué está pasando aquí, no? O aquí hay que regular mucho. O sea, ¿quién te está pagando? ¿O qué? Pero en cambio mis conclusiones son bastante predecibles porque tengo una serie de principios bastante sólidos, dogmáticos, dirían algunos, y por tanto a mí se me ve venir. Se me ve venir de manera transparente y además justifico porque creo que esos principios, en términos generales, son los adecuados. Un político que diga, no, yo no, principios no, porque no me voy a mover por este mundo complejo con dogmatismos, yo en cada momento voy a hacer lo que considere correcto. Eso es el caudillo, básicamente. Bueno, yo para terminar, porque la charla está siendo muy interesante, pero todo lo bueno llega a su fin, quería hablar sobre, bueno, después de comentar un poco la situación española, que las cosas no van tan bien como podrían, ¿por qué Juan Ramón Rayo sigue en España? ¿O se ha planteado algún día cambiar de jurisdicción? Hombre, a ver, planteártelo, te lo puedes plantear, ¿no? Pero, a ver, a mí las cosas en España no me van mal. Entonces, incluso en sociedades que van muy mal, puede haber gente que viva bien. O sea, yo realmente, uno puede decir, bueno, ¿por qué intentas cambiar tanto de España para que a ti te vaya mejor? No, a mí me va bien. O sea, por mí España podría seguir así, no
no tendría problema. Si yo quiero cambiar las cosas, promover cambios en España, es para que al resto de la gente le vaya mejor. Por supuesto, si me fuera afuera, podría pagar muchos menos impuestos, etcétera, pero aún así, yo no me quejo en absoluto de cómo me va, y viendo cómo está el resto del país o cómo está el resto de personas con una edad similar a la mía, al contrario, creo que he tenido muchísima suerte en la vida. No, no es solo suerte, por supuesto, pero también hay un componente de suerte importante y bueno, pues también el arraigo un poco personal, familiar que tienes por aquí, pues todo eso confluye en que te termines quedando, salvo que las cosas empeoren mucho. Claro, yo vía de salida siempre hay que tener, porque nunca sabes cuánto puede llegar a degenerar la situación. Pero si se quedaran como están, no me iría. Aunque no quiero que se queden como están, porque creo que no están bien para la inmensa mayoría de la población. ¿Van a mejorar las cosas? Pues a ver, a mí me gusta decir, no es una frase mía ni mucho menos, pero que el futuro no es un porvenir, es un por hacer. Es decir, lo que tiene que llegar es algo que vamos a tener que hacerlo. Va a ser la consecuencia de las decisiones que tomemos todos y cada uno de nosotros a lo largo de las próximas décadas. Y en ese sentido, como es algo que no nos viene desde fuera impuesto y que no tenemos margen de maniobra, sino que es algo que habrá que hacer y que por tanto puede cambiar, creo que sí hay, bueno, siempre está ese potencial de optimismo tenemos la capacidad, si hacemos las cosas bien, de cambiarlo y de girar el rumbo, ¿no? Y en algunos casos es relativamente sencillo, como el que hemos mencionado de la vivienda. No digo que sea sencillo de bueno, esto en 2 tardes se soluciona, no. Pero que no es como las pensiones. Las pensiones sí que te digo, eso es muy complicado, que no haya sufrimiento en algún lado porque son habas contadas. Bueno, a ver, tampoco sí. Si llega la inteligencia artificial y multiplica por 1000 la productividad, pues habrá un excedente brutal. Pero digo, si siguen las cosas como están, es muy complicado que no haya sufrimiento o entre los jóvenes o entre los pensionistas o compartido. Pero la vivienda, por ejemplo, por supuesto también van a caer los ingresos de los... Pero es relativamente sencillo evitar que los precios se sigan disparando, que siga siendo cada vez más inaccesible para los jóvenes. Y es algo que se puede lograr en 5 6 7 años, no en 30 o en 40, sino en 1 o 2 legislaturas se podría lograr. Pero claro, hay que empezar a cambiar las cosas desde ya y eso es lo que no se está haciendo, pero lo que potencialmente se podría terminar haciendo en algún momento. En el teatro, en nuestro evento de la Quinta Silla, preguntamos al público que levante la mano quien cree que en los próximos 5 años España va a estar mejor. Y luego preguntamos que levante la mano quien cree que en los próximos 5 años España va a estar peor. ¿En cuál levantarías la mano? Depende de qué entendamos por mejor. Quiero decir, que la renta per cápita te aumente un 3 o un 4 en los próximos años, ¿es estar mejor? Sí, o sea, yo ahí sí que creo que estaremos No, mejor. para ti, con tu propia escala. Es que de nuevo, mi propia escala. La tuya. Yo voy a estar mejor. Yo espero que sí. Eh, ¿Se va a solucionar el problema de la vivienda, por ejemplo? No. 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 Las Entonces, pensiones ni de coña. las pensiones tampoco. Entonces, esos problemas que son muy importantes y que no se miden en la renta per cápita, pero que sí impactan en la vida de muchísima gente, no de toda, porque de nuevo, el pensionista que va a cobrar un 20% más de alquiler está mejor, por Claro. eso, pero está mejor a costa de que el inquilino esté mucho peor. Entonces, los grandes problemas de España ¿se van a solucionar en los 3 o 4 próximos años? En absoluto. Vamos, ahí si hubiese un mercado de apuestas, casi metería. Ahí Sí. van los ahorros. Ahora, que vayamos a seguir creciendo, creando empleo, estabilizando la deuda pública, sí, yo creo que eso no es en absoluto descartable que suceda. Al contrario, apostaría incluso porque sí va a suceder. Pero es un poco como lo que ha sucedido en los últimos 7 u 8 años. En los últimos 7 u 8 años hemos crecido. Pues la renta per cápita ha aumentado algo. ¿Eso se ha traducido en una sensación de mayor bienestar en muchísima gente? No. No. Y especialmente en determinados grupos sociales como los jóvenes, todo lo contrario. Es decir, ya no es sensación de, bueno, más o menos estoy igual, no sé, no estoy peor. Y yo creo que eso es lo que no va a cambiar. Entonces, si eso es estar peor, levantaría la mano en estar peor. Si eso no es estar peor, pues no la levantaría, claro. El teatro que levantó el 90%, ¿no? 90% También es levantó verdad peor. que hay una. Yo creo con una perspectiva muy pesimista, parte a lo mejor razonable, pero claro, cuando llevas 20 años más o menos estancado, pues tu
perspectiva de futuro es voy a estar otros 20 años estancado, ¿no? Si tú haces esta pregunta en China, todos dirían, no, muchísimo mejor en los próximos años. ¿Por qué? Porque llevan décadas creciendo muchísimo, van viendo que cada generación vive mejor que la anterior y extrapolas y dices, pues sí, las cosas seguirán yendo muy bien. Aquí es al revés, esta generación vive peor que la anterior, además hay un estancamiento más o menos general. ¿Van a cambiar las cosas en los próximos 4 o 5 años? No lo parece y yo tampoco creo que vayan a cambiar. Eso tampoco significa que el país esté cayendo a cachos, que es un poco a lo mejor también la tragedia de, como no hay un colapso, no hay un cambio. Claro. Entonces bueno, vamos trampeando, malviviendo muchos, otros viviendo mejor, pero la cosa más o menos se va sosteniendo y así creo que más o menos va a seguir la cuestión. Bueno, también para eso estamos, ¿no? Para comentar estos temas en espacios de debate y de libertad, ¿no? Lo hacemos cada semana en Spicy Fortuna y tú lo haces con más Bueno. frecuencia incluso en tu canal, que la verdad que es una gozada poder disfrutar de este conocimiento Bueno. gratuito y público. Así que nada, yo creo que terminamos aquí. Darte las gracias por prestarte a estar aquí con nosotros. Nos vemos en el Madrid Economic Forum de aquí Eso poquito. es, nos veremos pronto, sí. Y muchas gracias por todo. Juan A Ramón. vosotros, muchas gracias por la invitación. Que vaya Gracias. bien. Chao. Chao.